Y pues ahora estoy yo. La puta madre, me veo marrón. Vamos a no vernos tan marrones. Vamos a hacer esto rapidito. A ver, vamos a prender la lamparita. Así súper, súper rápido, súper al toque. Ahí está. Y ya no somos más marrones, pues, ¿no? ¿Y qué tal todo por acá? Espero que todo bastante chill. Espero que todo bastante bien por ahí, Jason. Y que por cierto, me imagino que ya hasta debes haber terminado, ¿no? El dungeon de Shiro y tal. Ay, ay. Oh, es cierto, estoy pronunciando como en inglés. El dungeon de Shido. Con D, no con R, ¿no? Ay, ay. Que por cierto, si no mal recuerdo, en el dungeon de Shido cambiaron un poquito las cosas. Recuerdo haberlo leído cuando estaba aún en el grupo que estaba de Facebook de Persona, ¿verdad? Y como leía poquitas cosas y tal, de tal vez diferencias y una que otra cosa que es diferente en general con la versión original, pues dije, no, ni cagando, aquí voy a terminar spoileándome absolutamente todo y no hay forma, no hay forma, me voy a tener que salir de aquí y tal cual eso fue lo que hice, ¿no? Dice, ando en el contenido agregado pro el Royal. Ah, genial, entonces, vale, vale, vale. Me imagino que, pues sí, ¿no? Entonces ya debiste haber terminado como tal. Dice, ya le rompí la cola a Akechi como 3 veces. Qué mal me cae desde su primera aparición. Akechi vendría siendo como el Justin Bieber, pues, ¿no? El Justin Bieber de Persona 5. Eh, pero, precisamente, si te cae mal desde la primera impresión, significa que ha cumplido su cometido, porque esa es la función del personaje, ¿verdad? Es ser así como que muy, muy pesado y tal. Bueno, no muy pesado, pero como que caiga así tipo odioso y así como que también a la vez se vea muy falso, ¿no? Es que básicamente ese es el cometido de Akechi, claro que sí. Y por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y me acuerdo también de la transformación que tuvo. O sea, fue como que muy loca. Porque de la nada, o sea, todas sus ropas desaparecen y le aparece como una armadura, ¿no? Así, como si fuese, qué sé yo, la transformación de un Power Ranger. Y se veía bien ridículo así con su trajecito, transformándose y tal. Pero ¿qué te puedo decir, hermano? ¿Qué te puedo decir? Así decidieron hacerlo, pues, ¿no? Y todo esto muy... Bueno, es que también el juego se da facilidades y tal, y todo este tema del cliché, porque es un... Prácticamente es un anime. Es un anime completo hecho videojuego, el Persona. Es básicamente eso, weón. Y bueno, pues tal cual como dice en el título, vamos a jugar el Hallowcito, ¿no? Y esta vez vamos a hacerle caso a Jason, vamos a irnos a todo hacia el sur, como dice Jason, y pues vamos a ver qué encontramos por ahí. Y de hecho, eso es lo que más me gusta del juego, la exploración. Entonces, si tengo que irme todo hacia el sur, pues eso vamos a hacer, ¿no? Y bueno, vamos ya también aquí dándole de baja a la musiquita. A ver, ahí está. Le damos de baja a la musiquita y vamos activando aquí también el sonido del juego. Y voy a bajarme el retorno, es lo único que me falta. Listo, 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 listo. A ver. Ajá, ya desactivé el muteado del juego como tal. Y pues vamos a lo que compete hoy, ¿no? A ver, ¿dónde está esta otra cosa? Ah, aquí está, por supuesto. Uy, una cosa más antes de empezar, me estoy olvidando aquí poner prácticamente el chat en el teléfono. A ver. Ahí está. A ver.
Ok, listo, 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 que listo. Y ya, a ver, según Jason dice que nos vayamos todo hacia el sur y pues hasta... Hasta el... ¿Cómo se llama? Hasta el infierno nos vamos a ir ahora, a ver. Que pues esta zona en que prácticamente todo se vuelve como que en blanco y negro, pues se podría decir que es algo o lo más parecido tal vez al infierno del juego. Y es que se ve como que si todo fuese muy blanco y negro, absolutamente todo. Hasta se siente un poquito extraño, pero pues tan extraño no puede ser. Oh, es cierto, me he olvidado de ponerme mis accesorios de exploración, huevón. Entonces, porque si no, no voy a poder ubicarme para nada. Vamos a hacerlo de una vez. Si no voy a andar perdido porque no voy a tener la brújula equipada y por ende pues no voy a poder equiparme, ubicarme en el mapa, ¿no? A ver, maestro de las embestidas, el portador podrá realizar el avance rápido. Ok, esto no. Ok, esto sí, esto lo quitamos. Esto también lo quitamos, no me va a hacer falta por ahora. No lo sé. Esto no me va a servir ni tampoco esto. Ok, esto es para la colección de geo automáticamente. Esto es la brújula. Y tendría que llevar algo más. No recuerdo qué más estaba llevando, la verdad. ¿Qué más era lo que estaba llevando? A ver, déjame ver. Oh, aumenta la velocidad de correr, sí es cierto. Estaba llevando esto de aquí. Oh, esto no me lo puedo equipar aunque quisiera incluso. Aumenta la fuerza del aguijón del portador, lo que hace que los enemigos retrocedan más. Si no me equivoco, Mart había dicho que eso no hacía este accesorio, que no necesariamente aumentaba el daño, sino que nada más hacía retroceder más a los enemigos, ¿no? Aumenta el alcance del aguijón. Tal vez me lleve este porque creo que no hay ningún otro que me sea del todo útil. Aumentarme el alcance, ¿no? A ver. Dale. Vamos a aumentarnos un poco el alcance entonces. Ok. Ahora sí nos vamos, pero que nos vamos, huevón. A ver. Que por cierto, tengo un montón de geo. No, pero básicamente a estas alturas del juego realmente no es necesario como tal utilizar geo y así. Hay muchas pocas... Digo, hay muchas... digo, ya casi no hay nada de cosas para comprar. A menos que descubramos una ubicación nueva y así que haya dónde comprar. Pero la verdad es que no estoy seguro. ¿Hasta dónde era esto? No me acuerdo. A ver. ¡Ah! Puta madre, ¿y por qué me regresan hasta arribota, huevón? Ah, ok, vale. A ver. Ok, estamos en Ciudad de Lágrimas, creo que es esto. Sí, efectivamente. Y pues nada más tengo que seguir bajando y vamos a ver hasta dónde llegamos también, pues, ¿no? Lo más probable es que encontremos algún caminito por ahí que no hayamos visto o que nada más nos lo saltamos, pues, ¿no? A veces puede pasar de que, pues, uno tiene un montón de cosas en la mente y prácticamente es muy, muy fácil de que se te vaya cualquier cosita por ahí. Entonces, suele suceder, pues, ¿no? Es bastante común, diría yo. Y más en este tipo de juegos donde la exploración es súper heavy, es súper fuerte, pues, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. A ver.
Ok. Que por cierto, hay una locación que aún no he explorado al 100%, que es esta locación donde está absolutamente todo oscuro y aparecen estos gusanotes. Em, entonces esta vendría siendo una de las ubicaciones que aún no he explorado del todo. Que podría encontrar, qué sé yo, una de estas mascaritas para poder tener un icono nuevo de vida, ¿no? O podría aparecer otra cosa, qué sé yo, relacionado con el tema este de almacenar alma para poderlo usar en hechizos o en lo que sea necesario en el momento, ¿no? Casi me vuelve a pegar. A ver. Ok. Ok, vamos a bajar por Cuenca Antigua, que creo que es la zona más cercana. Este... Entonces, sería el camino más rápido a tomar, ¿no? Que por cierto, estos bros, que son enormes y que tienen un escudo, tienen un montonazo de vida y es muy complicado matarlos. Y se podría decir incluso que hasta ni siquiera vale tanto la pena, siendo que pues no tienen no generan demasiado geo tampoco. Y pues no tendría sentido, la verdad. A ver, vamos a bajar por acá. Ah, mierda. Pero qué raro, había aterrizado en la otra parte y me regresó hasta el principio, a menos que esté programado para que siempre te regrese al principio, pues, ¿no? Vale. Oh, siempre me olvido que eso ya lo hemos hecho. Y según el juego también necesitamos juntar como que 100 de esos. No recuerdo exactamente cuántos llevamos, de hecho. De vez en cuando siempre saltan así super randoms. De enemigos que ya hemos matado un montón de veces también. Y siempre sucede. Entonces... Eh, así subamos también un poquito más a la cantidad que necesitamos, pero... creo que son... Oh, mira. Hablando de eso, son como 217. Creí que nada más iban a ser como que 100 que teníamos que coleccionar, pero tenemos de más incluso. De más de 100. Y no estoy seguro del todo también que cuánto en general se necesita o para qué se necesitan en sí. Pero bueno, podríamos ir averiguándolo mientras, ¿no? Mientras vamos explorando y tal. ¿Qué es esto? Inspeccionar. Un auténtico sirviente lo da todo por el reino. Deja que el rey pálido de Hallownest te libere de tu carga. Soltar todos los geos en la fuente. A la verga, ¿por qué haría eso, hermano? Jason, ¿debería hacer esto? ¿O Nell? De repente, pues activa algo que necesitamos. No lo sé, hermano. A ver, mientras, vamos a seguir explorando por acá. Que por cierto, en lo más profundo de esta zona hay una compuerta. Pero la última vez que estuve por acá, esa compuerta no era posible abrir. Entonces, pues vamos a ver si es que se puede abrir ahora, ¿no? A ver. A ver. Que por cierto, en esta zona realmente no vale la pena matar a los enemigos. O a las criaturas que hay por aquí dejan nada, absolutamente nada de geo. Dice, seres superiores, estas palabras son solo para ustedes. Nuestro receptáculo puro ha ascendido. Tras de sí, deja tan solo el arrepentimiento y el rechazo producido. Por su creación no volveremos a entrar en ese lugar nunca más. Esta es la... ¡Oh! Ah, ya se abrió entonces. Vale. Dice...
Deber deberías, pero no recuerdo cuánto dinero necesitabas. Ahorita tengo un montón, de hecho. Tal vez podría aprovechar. Tenemos como 4000 de geo. Ajá. Ahí está, dice 4289. Entonces, no sé cuánta sería la cantidad como tal, pues, ¿no? Si no, después lo chequeo para ver si es que vale la pena hacerlo, ¿no? Aunque si dices que deberíamos, fijo, entonces parece que tendríamos que hacerlo, ¿no? Ok, esta compuerta se abrió, que anteriormente pues no estaba disponible. Y pues vamos a ver qué hay por acá, huevón. Esto ya vendría siendo completamente nuevo, así que no tengo ni puta idea que podría haber por acá. Em, ok, parece que por acá ya no hay más por donde bajar tal vez. Oh no, sí, aquí hay una plataforma. Vale. Oh, hay un montón de geo aquí también. Lo bueno es que ya no tengo que coleccionarlo yo mismo porque se colecta todo automáticamente. Ok, este tipo de zonas también se presta bastante para lo que vendría siendo la exploración. Porque, pues, como no se ve muy bien, fácil te podría saltar algo importante. O tal vez algo no tan importante y pues nada más te pierdes de experimentarlo, ¿no? Dice, por las dudas, no hagas nada precipitado. Sí, siempre es así, pues, ¿no, Jason? Siempre lo hacemos así por acá. Si no sabemos exactamente qué hacer o lo consultamos con Google o simplemente lo dejamos para después. Como también lo hacíamos acá, pues, ¿no? Con los jefes y así. A ver. Ok, tenemos que seguir bajando, supongo. No sé hasta qué tan profundo, pero parece que sí es enorme esto aquí. A ver. Ok. Parece que no es tan grande. Aquí justo... Ah, llegamos al límite de la parte de la izquierda, entonces no debería haber más del otro lado. Supongo que ya me tomaré mi tiempo para explorarlo, pues todo, ¿no? Como se debe. Hasta llegar al tope que tenemos aquí abajo. Aunque ya no veo más nada de plataformas. Oh, acabo de ver una aquí con la iluminación de la activación del alma. Casi caigo en las espinas, huevón. A ver. Mm, ¿Qué haría Goku en mi casa? Ay, ay, ay. Goku se mandaría un Taioken en toda esta zona que es súper oscura y pues ya no haría falta, si quiere explorarlo porque se vería todo, ¿no? A la verga, pero sí está así como que súper profundo por acá. Oh, ya llegamos casi al tope. Oh, es un cementerio. El abismo. Pues efectivamente, es un abismo, ¿no? Ajá, un montón de huesardos por acá. Seguro por acá vive el puro hueso, weón. Oh, porque hay un espíritu mío aquí. Oh, no es mío, precisamente. Ah, es una criatura regular. Ah, mira. Claro, como hay un montón de huesos, pues eso da a O sea, sería el ambiente como que natural de estas criaturitas, pues, ¿no? Eso está cool, eso es un buen detalle, es un buen toque de consistencia, ¿no? Que tiene dentro de su propio mundo el juego. Ok. A ver. Ok, me está gustando esta zona, ¿eh? Está súper cool. Y también por el hecho de que no se puede ver del todo bien. Está bueno, está buenardo.
Para. Ya. Oh, otra sombrita de por acá. No son o sea, casi no han lanzado ni ataques ni nada hasta ahora al menos. Y pues parece que no van a ser tanto problema a menos que aparezca uno así como que sea muy único, ¿no? Y que sea más problemático. Pero pues por ahora se podría decir que nada más son como los fantasmitas del Mario. Son como los fantasmitas del Mario, aunque no es necesario para estos que que les des la espalda para poder atacarte. Siempre lo van a hacer. Ok, parece que el chiste de estas cosas es atacar en en cantidades, pues, ¿no? ¡Ah! Me caí, la puta madre. Ah, fuck. A ver. Oh, no puedo continuar por acá. Bueno, ya que me caí, pues hay que checar bien el camino por acá también. A ver. ¿Por dónde era, huevón? Ya se me perdió la otra plataforma. Ah, era por acá, vale. No, no me jodas. Ok. Ahora sí, de nuevo. Ay, ay, ay. Oh, ok, por acá hay más plataformas. Es que con lo oscuro que está ya casi no se nota del todo bien. Ah, quitan bastante más vida de lo normal, de hecho. Ok, supongo que eso balancea también el hecho de que no sean tan problemáticos, pues, ¿no? Oh, ¿y esto? Oh, son recipientes de alma. Y aquí hay un recipiente mucho más grande. Eh... ok, eso estuvo curioso, aunque no entendí por qué al momento de romperlas se activaron los otros. No me deja interactuar con esto de acá. Hay una palanca, pero pues... no me deja interactuar. Supongo que después tal vez pueda aprovecharlo. Ok, pero por acá ya no hay nada, ¿no? Por acá ya no hay más, al parecer. Ok. Al parecer eso fue todo por esta sección de la derecha. Aún está la parte de la izquierda también, que no he ido hasta ahora. Oh, pero aquí podría hacer esto, por ejemplo. Ok. Oh, sí hay más por acá, genial. A ver. ¿Y qué has estado haciendo, Jason? Aparte de jugar Personita. ¿Has estado jugando alguna otra cosa? ¿O no más Persona? Yo ayer quería jugar un rato Guilty Gear, pero como que me dio mucha flojera y dije, lo voy a dejar para otro día. Oh, hay un accesorio aquí, huevón, a ver. ¿Cómo llego hasta allá, huevón? A ver, vamos a ver. De repente haya algún terreno frágil por acá. Oh, tengo que pasar fijo por acá. Ok, no se puede, está bloqueado por ahora. Está bloqueado, pero que bloqueado. Supongo que cuando me den esa habilidad de poder sobrepasar las barreras oscuras, de repente es cuando voy a tener acceso. ¿Y esto? ¿Me atrapó acá la fuente o qué pasó? ¡Ah, mira!
Has absorbido capa sombría. Presiona R2 para realizar un avance rápido hacia adelante, oculto en la sombra. Usa la capa para realizar un avance rápido a través de enemigos y sus ataques sin recibir daño. Entonces esto es un bufeo de invencibilidad, prácticamente del dash regular. Ah, aunque no lo puedes spamear, eso sí. Ok, eso está bueno porque sería muy OP tal vez, ¿no? Tener el dash ahí y tener frames de invencibilidad todo el tiempo. Oh, esa es una muy buena y curiosa forma de darte una habilidad. Esto me gustó muchísimo, weón. Muy god. Muy god esta sección, ¿eh? Aunque no hay mucho en esta sección, por ahora al menos. Está muy god. Oh, eso no quería hacer. Huevo arcano. Ok. ¿Hay algo por acá de repente? Ok. Si es que no me equivoco, había otra... Ajá, otra división. Oh, ¿no hay nada aquí? Oh, vale. Creí que se iba a dar una transición de mapa automáticamente. Por eso me dejé caer. Oh, aquí está esta cosa, claro, la barrera, ¿no? ¿Y esto hacia dónde da entonces? Mm. A la verga, ¿y esto qué es? Parece una catacumba, huevón. Está muy god la ambientación de esta zona, a ver. Dice, una huella del abismo que ha adquirido forma. ¿Y eso? Mm, ok, no entendí. Se supone que ese icono y ese ruidito te aparece cuando adquieres una nueva criatura para el compendio, creo. Para el bestiario y así. Entonces no entendí muy bien qué pasó aquí, la verdad. A ver. Parece que es lo único y hasta ahora no hemos visto ningún banquito. Puede ser que en esta zona no haya ninguno también. Y pues quién sabe, la verdad. Ok, terminamos aquí, entonces tenemos que regresar. A ver. Oh, chucha, sí es cierto, me había olvidado. Aquí fijo tenemos que hacer esto de acá. Ajá. Dice, cuando termine el Persona ya veré qué jugaré. Seguro me iré a algún Megami Tensei o algo. Sí hay bastantes, de hecho. Entonces, si quisieras jugar algo similar a Persona, pues esa sería una buena opción, de hecho. Sí, creo que lo hablamos el día de ayer, pues, ¿no? Ujú. Que sería una buena opción. En caso de que quisieras seguir jugando algo similar a Persona, ¿no? Y sí, por supuesto. Que por cierto, me cuentas qué tal está, porque yo también estaba como que un poco curioso acerca de esa franquicia. Siendo que, pues, originalmente era Persona, ¿no? Entonces me cuentas, pues, Jason, qué tal está. Aunque, ¿cómo se llama? Al momento de terminar Persona 4, creo que no sería buena idea seguir con un Persona así como que muy rápido. Yo creo que me daría hasta un buen descanso del Persona 4 porque, este... A veces sí me llego a hostigar. Bueno, es que en realidad me hostigo bastante de los juegos muy rápido. Entonces necesito mi descansito, huevón. Que por cierto, ¿qué se supone que hay aquí? Es un cuarto como que vacío. Oh, esto me hace recordar a algo. Em, Esto está relacionado tal vez con las habilidades, creo. Quiero creer que es esto.
Recuerdo que este tipo de como que de estructuras que tienen como que unos ojitos y una boca. Eh, ajá, sí creo que están relacionados con lo que vendría siendo las habilidades, pues, ¿no? Dice, yo me estoy terminando los 3, 4 y 5 en menos de un mes. Efectivamente, pues, ¿no? Pero, ¿cómo se llama? Pero ese es tu ritmo, pues, ¿no? Yo la verdad es que sí me doy mi tiempo porque sí me canso muy rápido de andar jugando. Y no solamente porque me canso rápido de andar jugando, sino porque, pues, no solamente quiero andar, andar jugando. También, pues, ¿cómo se llama? También salgo y, ¿no? Y me gusta hacer otras cosas también, pues. A ver. Bueno, no tengo idea para qué sea este cuarto. Parece que no hay nada aquí. Aunque se ve muy sospechoso. Muy sospechosista, huevón. No, no entiendo para cuál sería el propósito de este cuarto. De repente tengo que volver después. De repente hay algo por acá, a ver. ¿Alguna estructura frágil por acá? No, tampoco nada. Pero sí, esto me recuerda a las piedras estas que te dan como que habilidades en el inicio del juego. Porque después ya puedes encontrar habilidades prácticamente en cualquier parte del juego sin necesidad de que haya una de estas piedras como tal. Dice, usa el ataque de arriba cuando estés encima de la plataforma. A ver. A la verga, what the fuck. ¿Cómo se supone que ibas a ver eso en primer lugar? O sea, muy muy random el juego. Pero has consumido chillido del abismo. A la verga, pulsa círculo mientras mantienes pulsado. Este es un bufeo para la habilidad esta, ¿no? Supongo que ahora que está bufeado ya hará daño consistente, pues, ¿no? Porque las veces que lo usaba y precisamente por esa razón no lo usaba. Y es porque quitaba muy poca vida, ¿no? Porque el diseño de las caras es el mismo que el de la habilidad. Ok, vale, entiendo. Sí me recordaba este tema de las habilidades, ¿no? Aunque, pues, no sabía el contexto. Es que el juego muy poco contexto o nada de contexto te da. O sea, es como que te da un poquito de información y ya, el resto... Imagínatelo, bro. Ay. Pero sí, Jason, es cierto, weón. Te has terminado los tres personas en menos de un mes, hermano. A ver. Pero, como lo mencionaba, pues, ¿no? Yo sí prefería, y bueno, y prefiero en general, pues, no solamente jugar, también quisiera hacer otras cosas, ¿no? Que por cierto, he estado practicando bastante más mi guitarra. Ah, este... estas cosas no te dan alma. Ok. He estado practicando bastante más y puede que me anime, a hacer un streamcito tocando guitarra ahí un rato. Unas cuantas canciones. Ando practicando una canción en específico. Porque voy a hacer un video con un bro. Que pues no es un video para nada elaborado. Simplemente para... Para ocio, para divertirnos. Y para hacer algo juntos, pues, ¿no? Algo de guitarristas. Y que pues también es mi amigo, ¿verdad? Es mi amigo que también es guitarrista y me dijo, oye, tú, a ti que te gusta subir covers. Porque sí creo que te comenté, Jason, que había hecho un cover no hace mucho. Aunque solo lo subí en WhatsApp nada más. Entonces, me dijo, hagamos un cover juntos, pues, ¿no? Y él también de vez en cuando sube covers y así. Y toca muy bien y tiene un montón de experiencia tocando y tal. Entonces, me dijo para tocar alguna canción juntos y así.
Y pues ando aprendiendo una canción. Que es una canción de rock peruano. Entonces no creo que la vayas a conocer como tal, Jason. Oh, mira, están estas cositas de las mariposas. De repente están más arriba. Creo que sí. A ver. Oh, no llego hasta allá, creo. Ah, no, sí llego. Ok. Inspeccionar, a ver. Una piedra azul intenso sobre una tarima. ¿No más? ¿Y nada más? ¿No la puedo agarrar? ¿O de repente tengo que hacer la habilidad esta que acabamos de adquirir? Ah, es que no tengo alma, es cierto. Una piedra azul intenso sobre una tarima. Es lo único que te dice. Pero esto es fijo. Este tema de las mariposas que te dan como que vidas extras momentáneas. Pero no tengo idea cómo podría desbloquearlo. De repente con... no sé, huevón. A ver. Es que no tengo alma ahora como para usar habilidades. Entonces... tendría que ponerme a golpear a estos bros que andan por aquí. A ver. Aunque creo que tampoco dan mucha alma o demasiada. Oh, ahí tengo un poquito de alma, vale. Oh, no llegué. Ahí está. A ver. No le hizo nada. Ok, no le hizo nada. ¿Qué tal hacia abajo? Tampoco le hizo nada. Necesitas unos 15 o 16 vidas para entrar. Ah, ok. Entonces, necesitamos juntar más muescas de... No, más muescas. Más, más mascaritas, entonces. Bueno, ni modo, tocará regresar. Tocará regresar entonces, pues. A ver. De repente... Ah, no. Creí que tal vez habría algo por ahí, por allá, pero pues no hay nada realmente. Vamos a matar a estos bros, no por el geo, sino por el... ¿Cómo se llama? Por el alma, porque me está haciendo falta. De repente, qué sé yo, huevón, por ahí nos encontramos con un bro así... Súper, súper heavy, hermano. Aunque lo dudo, pero puede ser. Nunca está de más la posibilidad por ahí. Oh, mira, está la minita cuernuda aquí. ¿Y tú qué haces aquí, hermana? Hornet, fantasma. Veo que te has enfrentado al lugar de tu nacimiento. ¡A la verga! ¿Yo nací aquí? Y ahora te envuelves en la sustancia de su sombra. Aunque nuestra fuerza viene de un lugar parecido, yo no comparto esa parte de ti, ese vacío crucial. Qué curioso, pues, que tal oscuridad me dé esperanza. Dentro de él veo la oportunidad del cambio. Te enfrentas a un viaje difícil, que puede crear una oportunidad, prolongar la éstasis de nuestro mundo o enfrentarnos al centro de la infección. Ah, ¿no más esto viniste a decirme? ¿No más? Supongo que nada más. ¿No vas a decir algo más de repente? Te pediría que tomaras el camino más difícil, pero termine como termine, la decisión es tuya. ¿Qué dice? Hice Arcadia spameando de nuevo. Oye, ¿por qué está el Nightbot de nuevo si se supone que lo había desactivado? What the fuck. No me vine a saludar, chao.
Vino el Arcadia a saludar y lo censuran, hermano. No, pues, ¿qué hiciste ahora? Bueno, aquí, según dice el Nightbot, que estuviste spameando. ¿Cómo se llama? Eh, letras en mayúscula, huevón. Mayúsculas. Pero qué raro, ¿por qué está el Nightbot de nuevo? What the fuck? A ver. Se supone que había desactivado el Nightbot. No, pues, rarísimo. Las mayúsculas, sí, son las mayúsculas, pero... Pero es el Nightbot. El Nightbot se supone que ya lo había desactivado. Entonces, no entiendo qué esté pasando ahora mismo. Déjame checarlo aquí en el Twitch rápidamente. Mm, a ver. Stream Elements. Oye, pero si el Nightbot ya no tiene permisos de moderador. A menos que tenga que desactivarlo desde la misma página, huevón. Está rarísimo eso, ¿eh? Está rarísimo eso, pero... A ver, Arcadia, de repente... A ver, pero qué raro, hermano. A ver si no voy a entrar a la página del Nightbot, porque no es posible, huevón. Que nada más esté... ¿Cómo se llama? Borrando mensajes así, de spam, huevón. Aunque pues hace su trabajo, ¿verdad? Es cosa de que se supone que evite el spam, pero, o sea, nada más es un solo mensaje, ¿no? Ni que fueran muchos tampoco, tal vez. Y si le quitas los permisos al Botrix. No, no es el Botrix, porque el Botrix se encarga de otra cosa, si es que no me equivoco. Pero le había quitado permisos al Nightbot acá. Entonces, se me hace un poco extraño, la verdad. Es un poco extraño, sinceramente. A ver, vamos a ir a la página del Nightbot, weón. Qué raro, hermano, ¿eh? Porque, por ejemplo, no quiero que esté nada más borrando comentarios a lo loco, huevón. Aunque se sabe que, pues, lo está borrando prácticamente porque lo considera como spam. Pero probablemente el Arcadian no hizo como que demasiado spam ni nada, solamente escribió algo así como que super chill, pero en mayúsculas y por eso lo consideró como spam nada más. Entonces, eso es lo que quiero que evite pasar de nuevo, ¿no? ¿Dónde está esta mierda? Es verdad, porque en mi vista de mod, los únicos mods activos ahora soy yo, el String Elements y el Botrix. Sí, esos son los únicos bots que tenemos, ¿verdad? Incluyendo con el Nightbot, pero se supone que, pues, ya no, que ya estaba deshabilitado porque no tiene permisos más de como moderador, entonces no entiendo qué está pasando acá. Eh, a ver, déjame ver. Dice, this filter allows you to time out users who use excessive capital letters. Ah, mira, aquí puedo desactivar esto. Excessive emotes. Ya. Acabo de desactivar las opciones del Nightbot para que deje de considerar, ¿verdad? Emotes y mayúsculas. ¿Qué más podría desactivar? Links. No, links, eso sí, no. Links sí está baneadísimo del chat. Entonces, en caso de cualquier mandado de link, todo por Discord, ¿no? Nada más para evitar tener el chat lleno de links, es lo único. Repeticiones, este filtro permite timear a personas que repitan frases o palabras. Ok.
Ok, tal vez esto de aquí lo podría desactivar también. Ok, creo que eso sería todo. Ya desactivé las mayúsculas y los emotes. Entonces, si es que sigue ahí el Arcadia, de repente quisieras probar que ya esté desactivado. A ver, vamos a ver si es que se activó esto de nuevo. A ver. No, si es que se guardó las opciones. Ok, deberían haberse guardado ya las opciones. Probando, probando. Sí, debería ya estar desactivado. Según ya se guardó, ¿verdad? Según ya se guardó el Nightbot y supongo que ya no debería marcar como spam. Links sí no me gustaría que hubieran en el chat. La verdad es que no. Sinceramente, más que todo por seguridad, no solamente mía, sino también de la gente que puede estar aquí en el chat. Y precisamente también por seguridad tuya, Jason, ¿no? Entonces cualquier tipo de links y tal, en caso de que quieran mandarnos algo o lo que sea, todo por Discord, ¿no? A ver. Sí, ya no debería marcarnos como spam. ¿Qué dice? Eh... Es verdad, porque en mi vista de mod, los únicos mods activos ahora soy yo, ajá, eso ya lo había leído, el Nightbot ni siquiera sale como mod del canal. Ajá, ya es que ya no aparece, es que le había quitado privilegios de moderador, entonces, pues por eso es que ya no aparece. Los inactivos solo están Sama y Observador. Pues sí, ¿no? ¿Cómo se llama? Ya no viene muy seguido por acá. ¿Tú qué dices? ¿Hay que quitarle los privilegios? No, pero por ejemplo, Observador dice que su internet falla mucho, pero pues no sé si esa sea la razón, pero pues o sea, como siempre digo, pues no están obligados a siempre estar por acá. Pero eso sí, que tengan mod básicamente fue porque eran regulares aquí, ¿verdad? Entonces, no tendría mucho sentido que sigan siendo mods si no andan por acá, pues, ¿no? Pero yo creo que por ahora no tendría sentido tampoco quitarles lo que vendría siendo el mod. O sea, es que por lo mismo que no están activos, no tendría mucho sentido tampoco hacerlo, ¿verdad? Ya si pasa como que así súper un montonazo de tiempo, creo que sería... Creo que sería una buena oportunidad considerarlo. El día que seas famoso, no te olvides de mí. No, como que famoso. Este... Pero no, o sea, nunca me olvido de la gente. Incluso hasta me acuerdo de los nombres de la mayoría de que andan aquí en el chat, que por cierto, pues no son muchos, ¿verdad? Pero de la mayoría me acuerdo sus nombres, la verdad. Entonces, ¿cómo se llama? Eh... Y pues si pasa y así ya como que demasiado tiempo, tal vez sea prudente, ¿verdad? Considera este tema. Pero por el momento creo que tal vez no tenga sentido incluso tomar una decisión así, ¿no? Ok, ok, por cierto, el juego está súper, súper silencioso. Eh, y pues vamos a continuar, ¿no? Pero lo bueno es que el Nightbot ya lo parchamos, aunque el Nightbot puede que todavía esté trabajando para cuando sucedan otro tipo de spam, por así decirlo, pues, ¿no? Le voy a ser más fiel a este canal que mi futura novia. Ay, ay, ay. No, pero ¿cómo se llama? Por eso siempre lo digo, ¿no? A mí me gusta más todo lo que vendría siendo la interacción orgánica. O sea, de que la gente no se sienta obligada a estar aquí, ¿verdad? Porque siento que es la forma en la que todos, pues, tenemos una mejor experiencia en general. Y yo creo que el priorizar ese tema es, una buena decisión. A menos que no lo sea. No, pero no lo creo.
Siempre me gusta todo lo que vendría siendo orgánico. Y eso también se incluyen las interacciones que vendrían siendo en el chat, pues, ¿no? Entonces, yo no tengo ningún problema con que gente o no esté en todo el stream aquí. O estén de vez en cuando, ¿verdad? Si es que van a venir de todas formas, pues, ¿no? Y pues yo no tengo problemas, sinceramente. La verdad que no. A ver. ¿Qué más? Ah, no, ya lo había leído. La futura novia del Jason. Oh, no, no. Ah, que por cierto habías mencionado, ¿verdad, Jason? Que no has tenido novia hasta ahora, ¿verdad? Pues, ¿qué te puedo decir acerca de eso? Es bonito, pero pues... es algo esencial como que para vivir algo así como que debido a muerte, ¿no? O sea, no te vas a morir por algo así, ¿verdad? Pero, o sea, ¿cómo se llama? Siempre está bueno tener la experiencia, pues. Límite del reino. Ok, ya puedo sobrepasar estas barreras oscuras. Entonces ya podría también checar todo este tema em, de las secciones bloqueadas que tenía anteriormente. Nido profundo. A ver, vamos a ir para allá. No recuerdo exactamente qué zona era. Pero vamos a checar qué zona es, pues. Creo que es allá justo donde también es que... Es que tengo para explorar porque habían unas... estaban las barreras estas oscuras, pues, ¿no? Que ahora sí ya podemos pasar sin ningún problema, weón. Dice, nah, nunca me puse a buscar y no creo que lo haga por un buen tiempo. Pero es que tampoco, o sea, mira, no se trata de buscarlo, pero a veces simplemente se da, ¿no? O sea, pasa naturalmente, de hecho. A mí me ha pasado y pues le ha pasado a un montonazo de gente también, que uno sin siquiera buscarlo se da naturalmente y pues es una experiencia bastante cool, la verdad. Pero de eso no te vas a morir, claro está, ¿no? Pero siempre es bueno tener la experiencia también. Oh, era esta zona de los gusanotes estos. Justo esta zona estaba mencionando. Creo que es buena oportunidad tal vez para explorarlo. ¡Ah! Pero a veces se da así sin siquiera quererlo incluso. ¡Ah! Ratas, o que fueran esas cosas. Parecían ratas. Pero pues en algún momento te va a pasar, Jason. Este... fuck. Como digo, no es algo de lo que te vas a morir. Pero siempre está bueno la experiencia, ¿no? A ver. Mm, parece que en esta zona ya exploré todo, tal vez. Porque, o sea, está como que prácticamente todo desbloqueado, se podría decir. ¿Qué será ese icono que apareció allá? No lo recuerdo. Justo a mi izquierda hay un banquito. Sería buena idea guardar aquí la partida también. En caso de que me papeen por ahí, pues nada más spawneo por acá. Mapa actualizado. Debe ser por el otro mapa, ¿no? Dice, hay demasiadas cosas que he de resolver en mi cabeza antes de pensar en tener pareja. Y el primer paso es averiguar por qué los profesores y adscriptos le dijeron a mi madre que si yo estaba bien y si me mandaban al psicólogo. Me sorprendió cuando el psicólogo de la institución me buscó personalmente.
Pero, ¿por qué razón te quería mandar al psicólogo? O sea, pueden haber muchas razones, pues, ¿no? Pero ¿por qué específicamente? ¿O por nada más el simplemente hecho de no haber tenido noviecita? ¿Ese es lo único? Porque, bueno, justo como estamos hablando de eso, tal vez sea eso. Por eso pregunto, ahí va mi duda. No recuerdo esta parte de acá. Uh, mira qué curioso. ¿Pero qué hay por acá? Oh, una oruguita bebé. Ok. Tal vez era lo único que había por acá. Una oruguita bebé. Efectivamente, era lo único que había por acá. Genial, huevón. Vale. Pues regresamos, no hay más. Y vamos también de frente al banquito porque, pues, para actualizar el mapa. Y para saber que hay una zona justo aquí. Supongo que saben sobre mi situación familiar y sobre algunas decisiones que he tomado desde que inicio el año. Ah, bueno, si son cosas personales, pues creo que sería prudente que no las menciones en el chat, pues, ¿no? Siendo que también, pues, este mismo bot se va a ir para el YouTube. Y no solamente vamos a ser nosotros quienes van a presenciar esta conversación, sino que más otra gente que pues va a poder verlo de una u otra forma, ¿no? Entonces depende de ti si es que quieres compartirlo. Yo realmente te aconsejaría que no. Que lo mantengas para ti nada más. Estarías ventilando tal vez demasiado por acá. Y creo que no sería una buena idea. Aunque me odien después por no darles el chisme, pero yo la verdad es que prefiero que las cosas que no se deben decir se mantengan sin decirse, ¿verdad? Ya que lo he mencionado anteriormente, no soy una persona morbosa con este tema de los chismes y tal. Entonces, la verdad es que a mí me da muy igual, sinceramente. Aunque a veces finjo que sí, nada más para no quedar como aguafiestas. ¿Verdad? Pero la verdad es que no me gustan para nada. ¿Qué dice? Oh, fuck. ¿Y ese bro de dónde apareció? Ah, creo que son de estas cosas que están infectadas, ¿verdad? Creo que como que mutan o algo así. En sí, no me importa que la gente lo vea. Bueno, de todas formas, ¿cómo se llama? Yo mantengo en que no lo compartas. Ah, aquí está esta mierda. Es como una arañita. Pero, depende de ti, depende de ti. Aunque preferiría que no, sinceramente. ¿Me lo podrías contar un día así que, por ejemplo, estemos jugando Fortnite y así? Fuck. Ajá, sí, son esas cosas que mutan, ¿no? Ok. Por acá ya he estado. A ver. A ver. Hay un muro de espinas acá. Y suelo de espinas. Y otro muro de espinas. Ok. ¡Ah! Vale burger. A ver, déjame hacerlo. Ok, listo. Ah, creo que sí había venido por acá, recuerdo. No, es que sí, está desbloqueado el mapa por estos lares. Sería obvio que he estado por acá. ¿Y eso? Oh, es piso frágil. ¿O no? Ah, no, solo rompí algo.
tengo problemas en decirlo, pero concuerdo en que este no es el mejor medio para hablar de esas cosas. Enterremos el asunto por ahora. Sí, es que efectivamente no es el medio, ¿verdad? Y pues efectivamente, ¿no? Es lo mejor. El hablarlo en otra ocasión. Ah, mira, todos mutaron, huevón. Creo que por acá había como que una criatura, ¿verdad? Ajá. Jueputa. Ese meme. A la verga. Jueputa. El real. A la verga. Quita un montón de vida, ¿eh? Es que tiene casco. Tiene como que un escudo. Ok. Voy a ir por un poco de alma para poder recuperarme, pero esta vez sí quiero matarlo. Porque está resguardando algo. Y puede ser útil. Tal vez. A ver. ¿No hay nada más por acá? No. A la verga. Me parece que el Royal solo agrega problemas emocionales al juego. ¡Oh, me pegaron! Y me transporté de zona también. De repente sí, de repente sí. A ver. De repente cómo hayan hecho el juego, pues, ¿no? Y qué cosas les agregaron y tal. Pero pues, lo que menos que va a pasar sí es que decepcione. Eso es lo que menos puede pasar, de hecho. Estos bros vienen haciendo juegos de Persona, pues, desde los 2000. Entonces, efectivamente, lo que menos podría pasar es que decepcione, realmente. La puta madre, casi me pega de nuevo. Y lo que necesito es alma, huevón, para curarme. Bueno, no para curarme, pero para enfrentar al bro este. ¿Qué hay por acá? ¿Por qué está todo tan tranquilo por acá? Oh, era este bro. Ok, sí recuerdo que había aparecido aquí. Supongo que le pasará lo mismo a todos los cadáveres que nos encontramos antes. eh, de que estén disponibles, pues, ¿no? Estas batallitas y tal. Sí, definitivamente sí recuerdo esto. Efectivamente, no decepciona. Ajá, por supuesto que sí. Y no solamente por el expertise, la experiencia, sino que también quedó más que demostrado, no solamente con Persona 5, sino con Metaphor y el remake de Persona 3, pues, ¿no? Creo que es súper, súper, o sea, el currículum habla por sí mismo, ¿no? El currículum habla por sí mismo, hermano. A ver... Mm,
A ver, tal vez con esto sea más que suficiente. Ah, la puta madre, tal vez ya no tanto. Tenían que pasar, supongo. Ah, pero acá hay más, más enemigos para generar más alma y tal. Oh, este puede que... mute. No, no mutó. Vale. Mm. Oye, estos mismos acordes de las cuerdas son los mismos, es la misma tonalidad que Raining Blood. Fácil, alguien podría hacer una transición del soundtrack de esta zona con Raining Blood y quedaría fino, ¿eh? Oh, wow, no recuerdo estas criaturas. Ah, no, sí, sí lo recuerdo, ya me acordé dónde es esto. Oh, mira, un montón de geo gratis incluso. Tranvía fallido, sí es cierto, sí recuerdo esto. Aunque no recuerdo si es que hay algo extra, realmente. Es cierto que spawneaba un montón de estos bichotes. No recuerdo como tal si es que había algo extra por aquí, probablemente no. Uh, ok, nada más era... rompí algo. Oye, que por cierto, Jason, le estoy agarrando gusto a hacer miniaturas curseadas. O sea, así... miniaturas así de mierda con humor estúpido, ¿no? Creo que es una muy buena idea también, ¿no? Porque al principio estaba haciendo miniaturas, así como que tratando de llamar la atención. Pero más como que en un aspecto... ¿cómo se puede decir? Un poquito tal vez más serio, ¿no? Entonces, dije que no, mejor no, a la mierda eso y pues mejor utilizar mi humor todo estúpido, ¿no? Mi humor todo random. Esta otra zona la recuerdo también, aunque no recuerdo exactamente qué había por acá. Oh, dan bastante geo estas criaturas. Aunque el geo pues ya no está sirviendo para demasiado. Ay, ay, ay. Muerto. Si no me equivoco, por acá había como que una zona tipo secreta y tal. Ah, como jodens. Oh, ¿por qué sobrevivió? Ah, es que son dos golpes, es cierto. Ok. Lo olvidé, lo olvidé. Creí que nada más era uno para las invocaciones. Sí, son dos golpes. Fuck. Es muy ambiental este soundtrack de esta zona. Me gusta muchísimo. Creo que es el tipo de soundtrack que también viene muy bien, huevón. Creo que sí, se han inspirado en Raining Blood para esta zona. Es que prácticamente es la misma progresión. Yo creo que sí, de repente sí se inspiraron en Raining Blood para hacer la pieza de esta zona.
Ah, parece que no hay nada por acá, la verdad. Mm, mm. Bueno, tengo que regresar. Y si no sabes a lo que me refiero, Jason, pues estoy hablando de Slayer, ¿no? A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Ok, aquí está el regreso a la zonita esta. Ok. Oh, hay un banquito por acá. Sería prudente tal vez. Aunque tal vez no, porque spawnearían es... Sí, volverían a spawnear criaturas y pues quiero enfrentarme a este bro, ¿verdad? Para ver qué es lo que hay del otro lado, qué es lo que tanto está resguardando. Puta madre. Creí que no España, es pa... ¿Cómo se dice? Aparecerían de nuevo, vamos a decirlo en español. ¿Para qué complicarme la vida? Spawnear, ¿no? Que pues es una de tantas palabras. Puta madre. Del inglés que están adaptadas pues al español. Sí sé a quién te refieres, Dancho. Ok, ok. Ah, la verga, se me adormeció la pierna por andar sentado mal. Uy, ¿eso? ¿Era por acá? Sí, sí, era por acá. Me asustó. Ok. Es la hora, es la hora. Espioniro Golubiro. No sé por qué dije eso. Ay, no joda. ¿Por qué el juego hace esto, huevón? O sea, no me deja saltar tranquilamente. Oh, lo matamos. Pero, a ver. No es todo tan complicado. Creí que iba a ser un poco más complicado, pero no. Ah, no fue tanto reto, tal vez. Creí que sí iba a ser un poquito más complicadito. Hubiera estado cool, de hecho. Pero pues, ni modo. Oh, ¿y esto? ¿Qué es esto? ¿Un atajo? Oh. Ah, con qué tramposillos. Ah, mira, había una compuerta por acá que ni me había dado cuenta. Fácilmente pude haberlo evitado. Dice, yo soy el vicecomandante de este barco. Si esta nave se hunde, yo me hundiré con usted, Ancho. No, la verdad es que eso lo dudo mucho que pase. Porque, o sea, por ejemplo, si en caso de que el stream llegase a estar inactivo, no creo que sería por demasiado tiempo, sinceramente. Ya que, pues, como lo menciono siempre, los streams es prácticamente mis horas en las que juego. Entonces, sin ningún problema, no creo que deje de jugar para siempre, pues, ¿no? A eso es a lo que voy. Entonces, yo no tendría ningún problema realmente. Podría estar inactivo por, qué sé yo, por razones personales y tal, una que otra, no sé, algo como que, algo muy particular que no me deje como tal, ¿verdad? La posibilidad de estar acá en stream, pero la verdad es que lo dudo un poco, sinceramente. Por eso menciono siempre, ¿no? Que sí, prácticamente son mis horas de juego.
Entonces podrían pasar tal vez un periodo extenso de inactividad. Eso sí que puede pasar, ¿verdad? Pero no creo que sea demasiado tiempo, sinceramente. Nice. Y pues la otra opción sería que nos funen, pues, ¿no? La otra opción sería que nos funen y que ya nadie quiera venir al stream. Pero ¿por qué nos funarían? No habría nada realmente. Pues yo la verdad, las cosas que medio podrían ser funables, pues está claro que pues todo es en broma, ¿no? Y creo que sería bastante ridículo que no se tome de la forma en la que es. Y estoy completamente consciente de que siempre hay gente así, ¿verdad? Pero a esa gente solamente no se le hace caso y ya. Porque siempre, por ejemplo, se me podría salir, qué sé yo, un comentario así que... así como que fuera de lugar, ¿verdad? Siempre puede pasar y no solamente me puede pasar a mí, sino que le podría pasar a cualquier persona, la verdad. Em, pero siempre con una aclaración de que pues eso no fue la intención y de que simplemente fue un comentario fuera de lugar, pues con eso sería más que suficiente. Entonces, a menos que, por ejemplo, ¿no? Vengan a, qué sé yo, hermano, un colectivo así, súper grande, que venga aquí al stream a joder por algo que dije. Lo cual sería súper chistoso. Porque... fuck. Estuvo cerca ese también. Este otro también. Ok. Estaría súper chistoso porque siempre que pasa este tipo de cosas, la mayor parte del tiempo es gente que pues realmente no es del todo coherente en cuanto a sus, ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? No son muy coherentes en cuanto a la idea que quieren defender. Es exactamente eso lo que quería decir. Y no solamente porque no sepan defender una idea, sino que porque su idea, en primer lugar, ah, es es errónea, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de venir a decir que lo que están diciendo no es erróneo. Está bien, pero al menos dentro de mi stream sí que lo está. Yo nada más no me gusta darle la razón a la gente solamente por quedar bien, ¿verdad? Entonces, la gente que quiera imponer cierta ideología, pueden tener su ideología. Por supuesto que sí, la pueden tener siempre que quieran. Pero al menos en este stream no se va a promulgar ese tipo de ideales, ¿verdad? Efectivamente. Y si me van a funar por decir eso, pues que me funen. Acá voy a estar. Dice... cuando el Dancho se retire, yo seguiré su legado en la nueva generación. Se ponía bien dramático. No, es que creo que es un tema bastante importante, ¿verdad? Porque de todas formas esta plática se va a ir al YouTube. Entonces allá lo van a escuchar también. Y también para que la gente sepa de que pues en este stream realmente no se promulga todo este tipo de ideologías, ¿verdad? Y que es un espacio seguro para todo el mundo que no quiera imponer una ideología a los demás, ¿verdad? Efectivamente. Efectivamente. Fuck, ok. Me gusta mucho esta zona, ¿eh? Tiene trampitas.
Me está gustando mucho esta zona. Y, ajá, me lo imaginaba. Qué hijo de puta. Para encerrarme. Se veía muy sospechosista. De nuevo. Ok. Todo indica que va a haber un boss arañita, ¿no? Y precisamente por eso son los 6 ojitos. Dice, debería irme al YouTube a ver cómo le va al canal, comentar en el primer video que estuve ahí, aunque no fuese así. Si quisieras hacerlo, por supuesto, ahí está siempre, ¿verdad? El link. Y puedes visitar ahí el canalcito de los bots. Que por cierto, pues este stream se va a terminar convirtiendo en un bot también, ¿verdad? Entonces, hola gente de YouTube. Que por cierto, yo nunca tengo un saludo para YouTube ni nada. Es que nunca me gustaron. Siento que eran como que muy cliché, ¿verdad? Nunca fui muy fan de esos. Me gustaban más que. Me gustan más que todos los alumnos. Los alumnos. Los saludos. Así como que súper casuales. Así como los saludos que siempre hago a los inicios del stream. Muy, muy casuales, nada como que muy así, scripteado, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que no es necesario, ¿no? Poblado distante. Bueno, sí que es distante. Hemos tardado un buen rato en llegar por acá. A ver. A ver. Bueno, es que estamos muy muy cerca también de por acá donde debe estar el soñador de los 3 ojitos. Ajá, debe ser ahí. O aquí arriba también de repente. Oh, wow, hay bastantes plataformas. Oh, debe haber aquí un banquito fijo. Oh, pero está roto, la puta. Al menos hay viaje rápido. Algo es algo. Pero sí, tal vez le haría bien al canal de bots. Que le dejes un like ahí, pues, ¿no? Porque prácticamente con los likes es como los videos. Es que. Es que son compartidos, prácticamente. Realmente los comentarios no es lo que ayuda mucho, sino lo que vendría siendo el tema de los likes, porque así es como funciona el algoritmo de YouTube. A ver, ¿hasta dónde llegaré a la verga? No, pues sí que está muy, muy grande por acá. Oh, es agua. Agüita, agüita. A ver. ¿Fue por aquí donde vine? Creo que sí, ¿verdad? ¿Tan alto subí, huevón? ¿O no fue por acá? Tal vez no fue por acá, ¿o sí? No, sí fue por acá, de hecho. ¿Cómo fue que subí entonces? No, no hay forma que haya sido por acá, ¿verdad? Porque, o sea, la altura es como que demasiado alto para que haya sido por aquí. Y no hay forma, no hay forma. A ver, vamos a ir por donde estamos. Es que como también no encontré un banquito, entonces no me puedo ubicar del todo bien. Arañita, ok. Oh, otra más. A la burger. Es este bro de acá. Fuck. Quita 3 de vida. Ok, está peligrosito. Pero nada, en nada lo matamos también. Eso debió haber sido suficiente. Efectivamente. Dice, a la verga, es
impresionante lo que ha mejorado no solo la calidad, sino que se nota un cambio en ti mismo, Dancho, y solo en un par de meses. ¿Verdad que sí? Yo también me di cuenta checando y resubiendo los bots antiguos. O sea, siempre, por ejemplo, ¿no? Cuando no tengo nada que ver, me pongo un bot viejo de los streams, pues prácticamente de al principio. Y sí es que se nota un montonazo, ¿verdad? Y no solamente por eso, sino que, o sea, los bots que aún están por subirse, pues se van a ir subiendo periódicamente, ¿no? Entonces, ni siquiera son los bots actuales, por ejemplo. Entonces se va a notar aún más. Y en bastante poco tiempo se está notando incluso bastante más que diferencia. Entonces, es una muy buena señal. Vamos avanzando bastante bien, se podría decir. Oh, es del otro lado. A ver. Se super nota la diferencia. Y eso es una muy buena señal. Ah. Ok. Aquí hay estructura. A ver. Oh, otra arañita más. Y sí, efectivamente, se súper nota la diferencia, ¿no? De los primeros streams. Y por supuesto que hemos mejorado un montón, ¿verdad? ¿Qué habrá por acá arriba? Tal vez por acá creo que es el camino al que quería llegar. Nice. O tal vez no era por acá. A ver. No tengo forma de llegar para allá. Es por aquí. Ok. ¡Ah! A ver. Está este bro por acá. Puta madre. Si hacía doble salto, no me iba a responder el juego porque... ¿cómo se llama? Los frames de recuperación del ataque y sumado con los frames del salto, no iban a ser suficientes para poder activarse el segundo salto. No me di cuenta, estaba leyendo el chat. Parece que por acá puede que haya algo. Algo cool. No. Mierda. Debe ser nada más un atajo por acá. No sé realmente a dónde me estoy yendo, porque nada más querías llegar hasta donde estaba. Creo que es aquí tal vez. No, es que reconocería, no es ni cagando aquí, pero a ver dónde estamos, huevón. ¿Calamardo? ¿Y eso? ¿Quién eres tú, hermano? Fabricante de máscaras. ¿La criatura lleva una máscara o un rostro? En Hollow Knight algo difícil de descifrar puede ser. ¿Nada más? ¿No vas a decir nada más, hermano? Algo muy difícil de poseer, un rostro.
no es una bendición que hayamos recibido todos. Dice, estoy suscrito desde que llegué, pero como siempre estoy en los streams, nunca me pasé por ahí. Estoy decepcionado de mí mismo. Bueno, es que tendría sentido también de que no te hayas pasado, siendo que pues es prácticamente lo mismo, o sea, no habría demasiado sentido de que vayas. Siempre que, bueno, por el mismo hecho de que prácticamente estás aquí en todos los streams. Oh, mira, dijo Calamardo de nuevo. Entonces, supongo que no habría como que tanta razón de que lo hagas, ¿no? Entonces, por lógica, por supuesto, ¿no? Pero siempre te puedes pasar si es que quisieras, qué sé yo, no sé, comentar algo o simplemente dar like o lo que quieras, ¿no? Siempre puedes hacerlo. Que por cierto, Jason, ¿este NPC hace algo en particular? ¿Tengo que traerle algo en particular tal vez también? O sea, solamente tira ese diálogo, pero pues nada más. De hecho, creí que iba a ser un enemigo, pero pues no es un enemigo. Es cierto. Sigo explorando por acá. Oh, otra arañita. No me digas que esta zona está conectada con la zona verde. Oh, otra araña, la puta. Ah, ya ni siquiera la veo. A ver, vamos a esperar a que venga. Ahí está. Ahí está. Dice, no recuerdo. Intenta golpearlo. A ver. No, no sucede nada. Nada más dice calamardo y ya. Ah, ah. Ajá, dice calamardo. Parece que es muy fan de Bob Toronja. Ah, spawnean de nuevo estas arañas. Y si spawnean de nuevo, pues una va a spawnear por acá en cualquier momento también. Ajá. Oh. Oh, parece que esto es un callejón sin salida. Algo importante debe tener ese NPC, porque para llegar hasta aquí y que no haya salida con ninguna otra zona, pues algo importante debe ser. Pero dice que es... Oh, mira, hay salida por acá. Ah, no, es solo algo que rompí. Ah, ah. Ay, ay, ay. Ah, puta madre. Se aprovecha el juego de que todo está muy oscuro. Bueno, parece que no hay nada por acá más que ese NPC. Y hasta ahora no he encontrado tampoco un banquito para poder guardar la partida. Y es que solamente quería regresar a la otra zona esta donde estábamos. Pero pues ya me descarrilé. Y ya no sé dónde estoy. Oh, otra arañita, ¿dónde está? Pues no aparece. Oh, ahí está. Ah, bueno, esta es otra. Ah. Oh, aquí, esta debe ser la que spawneó primero. Tengo que practicar más esto. Tengo un poco de tensión al momento de hablar. Tengo que practicarlo más. A veces también me dan ganas, ¿sabes, Jason? De practicar ejercicios en pleno stream. Porque, o sea, me ayudaría a sentirme más cómodo incluso. ¿Pero qué me voy a poner a hacer en medio de un stream? Ejercicios, huevón. Ejercicios de respiración más que todo. O sea, el respirar profundo para prácticamente aliviar toda esa zona donde se siente la tensión, ¿verdad?
Ah, creo que sería buena idea tal vez darme un momento incluso para hacerlo como tal. ¡Ah! Ah, ya me perdí. No recuerdo dónde es el camino. That was close. Dice, hoy paja en directo para liberar tensión y estrés. Efectivamente. Traigan todos sus servilletas, por favor. Prepárense para la paja grupal. Bueno, no tengo ni puta idea de dónde estoy, hermano. Ah, la verga, este bro de nuevo. No se deja pegar, ¿eh? Oh, wow. De la nada descubrí algo. Ah, mira, ¿le puedo pegar de acá, tal vez? No, pues yo me caí nada más. Como siempre de torpe. Y mira, fíjate que descubrí algo, huevón. Un atajo descubrí incluso. Oh, se escucha una oruga bebé por acá también. Oh, acá está. Uh. No sé a dónde da, hacia dónde da eso. Pero es que estoy perdido porque... no he podido guardar la partida en ningún banquito. Oh, bueno, al menos ya se murió. Pero por acá no hay nada. Oh, apareció otro bot. A ver. Que por cierto, Jason, en ese video que has comentado, lo más probable es que ni siquiera sea el primer stream, ¿sabes? Lo más seguro es que sea, o sea, a ver, los primeros streams que hice fueron del Crashito, recuerdo. ¿Y qué más jugaba? Creo que también era streams del Resident Evil. El Resident Evil Remake, o sea, el original, el de GameCube. ¿Y qué más jugaba? Y tal vez Fallout 4. Esos probablemente fueron los primeros streams que hice. No recuerdo qué otro stream hice. Quien más se acuerda de los primeros streams tal vez es Sama, porque Sama es prácticamente la persona que fue como que la primera persona que fue más recurrente aquí en el stream, ¿verdad? Sama llegó, se podría decir que Sama fue de los primeros que llegó por acá. Después fue observador, después llegaste tú, ¿verdad? Y pues... y a partir de que llegaste tú, pues pues ya debes saber, pues, ¿no? Todas las personas que han llegado y que llegaron y no se quedaron tan bien. No, porque hay gente que te sigue, ¿verdad? Y que después te quita el follow. Y pues, ¿qué te puedo decir? Hay gente así. Siempre va a haber gente así también. Y pues no hay nada que hacer. No hay nada que hacer acerca de eso. Ok, estoy perdido, huevón. Necesito regresar tal vez entonces. Porque necesito checar un banquito. Aunque está muy lejos, huevón. Fuck. Pero estoy perdido, de eso es seguro. En el primer video había gente como Ciro. Ciro. Ah, recuerdo a Ciro, sí es cierto. El bro, ¿no? De Argentina.
No, pero esos no fueron... Ah, esos fueron los primeros streams para ti, pues, ¿no? Pero yo me refería más antes. Pero claro, esos serían los primeros streams para ti, pues, ¿no? Si lo recuerdo. Y Ciro es Es un... ¿Cómo se llama? Es un niño, ¿no? Que streameaba Roblox de vez en cuando. Lo veía. Creo que streameaba en su teléfono. ¿Es por acá? No, no es por acá donde había llegado. Ok, pero aquí sí hay plataforma, lo cual significa que llegamos al principio, ¿no? Entonces voy a evitar de que caerme. Porque necesito saber dónde es que hay un banquito. Oh, aquí no hay nada, parece. Hay una pila de cadáveres, eso sí. Pues aquí al parecer no hay nada. A menos que se active algún tipo de evento en específico y tal. Aunque lo que sí no quiero es enfrentarme a un boss sin querer queriendo. Eso sí es lo que no quisiera. Oh, ok, como por ejemplo eso, ¿no? No tengo idea si es que sea un boss o no. Ay, ay, ay. Y no quisiera arriesgarme tampoco. Pero necesito un banquito, eso es lo que necesito ahora mismo. Y sí, pues no siempre va a llegar gente, pero eso no significa que se vaya a quedar también. Oh, esto es un ascensor, no me había dado cuenta. Ah, pero no funciona, por supuesto que no iba a funcionar, ¿verdad? Ajá, aquí está el banquito roto. Y aquí está el viaje rápido. Tal vez lo mejor sería tomar el viaje rápido e ir a un banquito a guardar la partida y regresar. Teniendo el mapa ya desbloqueado, pues, ¿no? Ay, ay, ay. Yo creo que sí va a ser bastante conveniente que tomarnos un tiempo para poder respirar, cosa que libere un poco de tensión. Mm, a ver. Oh, pueblo distante se llama, vale. Mm, no sé, ¿a dónde podría ir? Ah, no, no es... Sí, sí es pueblo distante, vale. Ah, pues vamos a Boca Sucia, ¿por qué no? Aunque probablemente como está súper lejos me vayan a cobrar más, ¿no? Supongo que sí. I have been guilty. Genial, un banquito. Vamos a aprovechar entonces. A ver, no se me asusten, por favor. Solamente voy a hacer ejercicios de respiración profunda para liberar un poco de tensión. Prácticamente, para tener una buena técnica, lo único, bueno, no lo único, pero es una de las partes más importantes, es el liberar tensión del cuerpo. Y no tener tensión en el cuerpo, de hecho, es significado y equivalente de buena técnica, ¿verdad? Entonces, cada vez que una persona está hablando, ¿verdad? Cuando uno habla, simultáneamente se desactiva la respiración automática porque si hay flujo de aire por los orificios de la nariz, pues no podrías
como tal, hacer bueno, no se podría hablar porque el flujo de aire iría en otra dirección, ¿verdad? Entonces, y también porque necesitas un sustento, un apoyo, ¿vale? Y cuando se tiene no muy buena técnica, como es mi caso actualmente, que por cierto lo estoy mejorando, por supuesto, em, es ahí cuando es súper importante hacer ejercicios de respiraciones para liberar, nada más, la mayor cantidad posible de tensión, prácticamente. La tensión que siento ahora mismo es no en el pecho, sino como que a la altura de las costillas. Y nada más debo reubicar esa tensión en otro sitio, ¿no? Prácticamente estos ejercicios de respiración también sirven como meditación, entonces se puede hacer. Y es súper simple, de hecho lo único que debes hacer es respirar hondo y exhalar como lo estoy haciendo, pero siempre concentrándote en la parte de tu cuerpo donde sientas la tensión, para así poder liberarla, disiparla o enviarlo a otra ubicación, donde debería estar, ¿no? Es así, prácticamente. Ya liberé un poco de tensión, de hecho. Y siempre puedes respirar por la nariz y exhalar por la boca. Es súper importante, de hecho. Dice, ¿cómo de fructíferos son tus viajes, maestro del aguijón? ¡Ah, la verga! Ya me reconoció Sly como maestro del aguijón. Seguro que con el paso del tiempo te harás más fuerte. Si ves a tus colegas maestros del aguijón de nuevo, diles que siempre me acompañan en mis pensamientos y que deberían venir a comprarle algo a su antiguo mentor, como muestra de respeto. Qué comentario tan simpático. Ok. Ok, vamos a seguir explorando. Oh, de repente vamos a checar la tienda. Aquí de la que siempre nos dice papanatas. Papanada. ¿Buscas más suministros? Ya has comprado tanto. Por desgracia, por ahora nos has dejado sin mercancía que pueda vender. Sin duda Cornifer se alegrará. Aunque me pregunto en qué planea gastar tanto geo. A ver. Que por cierto, en esta melodía de Boca Sucia, fácilmente también podría entrar la melodía esa triste de Naruto. Siempre cuando hay momentos tristes o momentos de reflexión. Como cuando Jiraiya murió, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está en la misma tonalidad. A ver. Pueblo distante. El pueblo marrón. Que por cierto, creo que por este mismo tema de liberación de tensiones que tal vez el día de hoy mi voz se escuche un poquito apagada de más. Puede ser. Es precisamente porque como estoy optimizando lo que vendría siendo la tensión, es que no estoy forzando demasiado a mi voz como tal y está siendo un poco más tranquila de lo normal tal vez. Oh, genial, ok. Lo más posible es que ahí donde entremos, donde habíamos entrado, esté el boss, ¿verdad? Y efectivamente, no hay ningún tipo de banquito cerca de esta ubicación. Lo cual significa que si morimos, pues vamos a tener que hacer todo este viajezote. Aunque al parecer tal vez no haya ningún boss. Vamos a verlo.
Ah, no me jodas, había un banquito aquí. Yo me di un viajezote pensando que iba a salir algo por acá. Bueno. Oh, al parecer no era un banquito común y corriente, era una trampa, huevón. Bueno, al menos sí hice bien en guardar en boca sucia, tal vez. What the fuck, ¿me están sacando la mierda? ¿Me están papeando? Sin que siquiera se pueda ver. Sin siquiera darme la oportunidad de poder evitarlo. Ay, ay, ay. Bueno, pues terminados. Terminamos como en la canción de Coldplay. ¿Cómo era? ¿Cuál era la canción? A ver, déjame acordarme. Era... Ah, era Trouble. Sí, era en Trouble de Coldplay. En algún momento mencionan unas telarañas. No, porque pues en la canción, como está pidiendo disculpas, se siente como que atrapado. Era la simbología de ese verso, si no me equivoco. Que por cierto, Coldplay, una banda muy, muy god, la verdad. No, pues, ¿y cómo me salgo de acá? Oh. Oh, genial. Guarida de las bestias. Hmm. Que por cierto, es súper loco que haya gente también que considere Coldplay como una banda muy sosa. Y con sosa me refiero a que como es una banda así como que muy tranquila, porque prácticamente es una banda así como que es como que un tipo soft rock, pero también entraría en lo que vendría siendo pop. Y se podría decir incluso que no hay un nombre en específico de lo que vendría siendo Coldplay. Es más que todo por esa razón, pues, ¿no? Y a la gente se le hace como que muy, muy lenta, como que muy, muy pasiva incluso en cuanto al sonido. Lo cual se entiende, pero que sea una banda sosa está nada más fuera de la realidad que esa afirmación. Pero pues, hay todo tipo de gustos, ¿verdad? Y para lo que... Y por ejemplo, una banda o un género musical súper soso para mí tal vez podría ser... A ver... Ah, mira, fíjate que no me lo había puesto a pensar, pero tal vez podría ser... Mmm, la chicha tal vez. Que chicha vendría siendo un género peruano de música. Pero es tema de gustos, pues, ¿no? La verdad es que a mí no me gusta mucho, la verdad. Sinceramente. Aquí hay otro bro de estos. Oh, sí me pegó. Sí, pero ya está por morirse. Y pega duro ¿eh? Pero es tema de gustos. Sinceramente no me gusta mucho. Aunque hay unas canciones que sí como que me dan risa. Pero tal vez algo súper soso para mí sería el reggaetón como tal. La verdad es que todo el reggaetón prácticamente suena muy, muy similar de cualquier otra canción del mismo género. Y probablemente sea lo mismo para la gente que, por ejemplo, no les guste como que algo más, no sé. Bueno, es que se podría decir lo mismo de cualquier género musical, que todo suena igual. Podría aplicar lo mismo para la música clásica, podría lo mismo aplicar para rock o para cualquier otro género, que todo suene completamente igual. Pero a lo que yo voy es que el tema de la variedad de instrumentos y tal es lo cual es que me mantiene fuera de ese espectro, ¿verdad? Aunque sí hay canciones que se disfrutan y todo, pero en cuanto a lo personal, no es de mucho de mi agrado, sinceramente.
Oh, se escucha una oruguita bebé por acá cerca. Oh, qué bien me hizo hacer esos ejercicios de respiración, hermano. Ay, ay. A ver si es que lo encontramos. Debería estar por acá cerca nada más, de hecho. Oh, justo aquí está. Más trampitas. Pero todo lo que tiene que ver con gustos y música tal vez, que es lo que estamos hablando ahora mismo, pues es muy subjetivo, ¿verdad? Esto es muy subjetivo y pues se respeta. Son cosas personales realmente. Ah, y que a nadie más debería tal vez importarle como tal una opinión, ¿no? Ah, mierda. Por descuidado, me confié mucho. Ok. Mm, Esto vendría siendo... ¿Dónde estoy? Ah. Oh, sí es cierto que fui abducido, ¿no? Lo había olvidado, huevón. Lo había olvidado por andar conversando de música y tal. Pero sí, efectivamente, ¿no? Hay música para todos y gusto para todos también. Aunque algo que sí es súper molesto es que esa música que no es del todo tu agrado, pues esté en absolutamente todos lados, pues, ¿no? O sea, es súper molesto. Pero a mí más que todo me gusta la música que tenga que ver con instrumentos. Y pues si es música automatizada, a menos que sea EDM o música electrónica, pues la verdad es que no es para nada de mi agrado. Pero pues to each their own. No, to each their own. Oh, sí me pegó, creí que no alcanzaría hasta por acá. Fuck. Ah, no voy a poder pegarle ahora, no tengo alma como tal. Ah, tengo que ser un poco cuidadoso aquí. Ah, fuck. Ah, mierda, está a punto de matarme. Ah, si es que alguien no me mata primero aún. Ah, no debí ser tan descuidado. Que por cierto, si me matan aquí, ¿dónde aparecería también? ¿No? Uh, no tendría idea dónde aparecería. Ah, mira, la puta madre. Ay, ay, ay. Justo cuando ya me andaba preocupando de mi vida. Genial, un banquito, lo cual significa que pues también se actualiza la zona. Oh, pero esta es una zona exclusiva. No tiene minimapa como tal. Ah, ok. Ah, no puedo pegarle. Ah, fuck. Oh, no pude pegarle tampoco ahí. Ah, mierda, siempre me voy muy pronto a pegarle. Ah, es que necesita más golpe incluso. Ah, ahí está. Uy, ¿esto? Mm. Oh, parece el... Dice, tremenda salvada, sí es cierto. Ya estaba nada más a un golpe de morirme y justo el banquito milagroso, huevón. Que por cierto, esto no tengo idea para qué sea. Me hizo recordar a la máquina esta de Cortex. Que con eso hacía que los animales mutaran, pues, ¿no?
Acabo de sentarme de nuevo en el banquito, lo cual significa que pues que esté aquí de nuevo este bro. No, no está. Aunque pues esto parece que ser muy importante incluso como para estar aquí y no hacer nada. No, sí, aquí debería haber algo importante, huevón. Pero qué raro. Ah, tal vez necesito un poco de alma para activar algo en general. Ah, voy a tener que ir a matar a enemigos por ahí un rato. Que por cierto, mi área de tensión se movió. Y se movió para un lugar donde no quería. Ok, a ver. A ver. Ese es el tema de hacerlo en stream. Es que no lo puedo hacer tranquilamente porque sé que pues estoy perdiendo el tiempo. Y no estoy comentando nada, pues, ¿no? Mm, Bueno, supongo que de todas formas necesito encontrar aquí una salida. Aunque no sé a dónde ir. Pero pues, buscando se encuentra. ¿Y qué tal, Jason? ¿Cómo vas con el personita? Se escucha un latido de corazón, huevón. Probablemente sea un huevo podrido por ahí cerca. Ajá, efectivamente. Ujú. No quise hacer eso, puta madre. Estuvo cerca. Ay, ay, me ha dado hambre, ¿eh? Es que también estoy oliendo comida que están cocinando. Entonces, ya me dio hambrecita. ¿Cuánto vamos de stream? Vamos 2 horitas. Una horita más, entonces. Dice, explorando momentos, que parece no tener fin. Y tú que habías dicho que ya lo habías terminado. Pero no, cuando veas, por eso te lo mencioné, ¿no? Cuando veas el círculo, que es mucho más notorio de lo normal, es ahí cuando vas a tener tu señal, ¿no? Si ya era largo, ahora más con el Royal. Sí, claro, me imagino que le debieron haber añadido más pisos, ¿verdad? Pero eso es lo bueno de de los relanzamientos, pues, ¿no? Que no solamente corrigen cosas, sino que también agregan contenido también. Y lo hacen muchísimo más diverso y pues en general lo hacen muchísimo más un producto de mejor calidad. Puta madre, tenían que subir justo ahí. ¿Dónde está el otro? Ahí está. Que sí, me imagino que mi voz se ha de escuchar un poquito más apagada de lo normal. Pero es prácticamente porque no estoy forzando demasiado mi voz. Porque estoy corrigiendo cosas, ¿no? A ver, dime un momento. Y que nunca lo había hecho en stream, por cierto, porque realmente tengo que concentrarme en esto.
No es algo que pueda hacerlo así nada más con un ratito, como lo estoy haciendo ahora. Pero al menos estoy reubicando lo que quiero, ¿no? Dice, ya vengo, me voy a servir un platito de guiso. Dale, pues, acá vamos a estar. A ver. Que por cierto, Jason, tráeme para mí también, huevón. Me estoy cagando de hambre. Bueno, no tengo tanta hambre, se podría decir, pero ya se me como que medio abrió el apetito así. Eso sí es cierto. Sello de Wholeness, que pues no sirve para nada más que para venderlo. Ah, me siento perdido, no sé realmente a dónde ir. Ok. Porque por cierto, una vez cuando domine al 100% este tema de la técnica, o sea, ni siquiera voy a cansarme de hablar. Ni siquiera voy a tener problemas en hacer un montón de cosas. Que por cierto, ya no me canso al hablar. Solamente estoy reubicando lo que vendría siendo mi técnica como tal. Y liberando tensión, que es lo más importante, de hecho. Y pues me va a tomar un tiempito. ¡Ah! Ya me perdí, ya ni siquiera recuerdo dónde está el banquito. Creo que está por acá, si es que no me equivoco. Mm. A ver. One who doesn't care. What? Oh, acabo de regresar donde estaba. What the fuck? Claro, aquí era donde spawnearon estas cosas. Checa el Discord. A ver. No, pero si me has mandado comida, me va a dar más hambre, huevón. Lo voy a checar después, si no. Sí, va a ser lo mejor, de hecho. Si no, me voy a querer ir más pronto. Querer ir más pronto. No, pues ya me perdí, hermano. Creo que porque estoy concentrado en esta otra cosa es que no me estoy concentrando demasiado aquí en el juego, básicamente. Y es por eso que lo evito hacer, pues. De hecho, en todo lo que llevo de haciendo streams, es primera vez que me he dado un tiempo para respirar un poco. Es primera vez que lo hago. Y creo que con eso es evidente de lo tan serio que me lo tomo al momento de referirme al hecho de simplemente no quedarme callado y comentar y comentar y comentar, pues, ¿no? Realmente es primera vez porque si no, Jason no me permitiría mentir de que lo he hecho anteriormente. A ver, entonces sí, efectivamente, me lo tomo muy en serio. Oh, fuck, está este bro de nuevo aquí. Ah, me pegó. Oh, no sé cómo le pegué a esta vez, ¿eh? Oh, creo que porque está desactivado su hitbox. Oh. Mm. Tiene un recovery muy, vasto. Oh, pero lo maté justo, genial. Su... Oh, wow, es aquí. Ya, pero voy a tener que luchar o no. Esa es la pregunta ahora. Tal vez no. No con todos los soñadores tienes que luchar. A ver. Inspeccionar. Una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra. Ah, ok. No era nada más que eso. Y se viene el viajezote. Se viene el viajezote del caballerito, ¿no?
Siempre que invocas al soñador este. Ok, voy a tener que luchar o no, hermano, por favor. Dímelo. Oh, ¿tengo que pegarte? Si tengo que pegarte, lo más posible es que sí, ¿no? A ver. Ah, ok, no, parece que no. Ah, no, tengo que pegarle con el onírico. Es cierto. Unido, unido por la cría, por la descendiente. ¿Descendiente? ¿Otra vez? Un trato justo. Dar todo. Por ella. Por ella, bonilla. No sé por qué me acordé de esa salsa. Eh, pero sí, efectivamente. ¿Y luego? Oh, más diálogo. Por ella. ¿Con por ella se refiere a la reina? Bueno, a la reina, pues, no sé, que vivió antiguamente tal vez. No tengo idea. Es que el juego no te explica nada. El juego no te explica nada, huevón. Y nada más estoy adivinando. Porque personajes femeninos hay muy pocos también en el juego, ¿no? Ok, de nuevo. Ok, ok, ya nada más terminaron los diálogos. Nada más tengo que tirarme al vacío para que termine la alucinación. ¿Y luego? Una figura durmiente yace sobre el pedestal de piedra. ¿Y nada más? ¿Eso era todo? Ok, ¿y ahora cómo salgo de por acá? Me imagino que se debe haber abierto algo nuevo, ¿no? Que antes no estaba disponible para poder salir. No lo alcancé. Parece que no hay nada por acá realmente. No, no hay nada. Ok. Aquí es donde estaba el huevo podrido, pero... Sí, lo más seguro es que se haya abierto algo nuevo, porque por acá no recuerdo que haya ninguna nueva locación y tal. A menos que me la haya saltado, porque estaba perdido. Huevón, tienes que matarla, tengo que matarla. No, pues yo qué iba a saber. No había pasado anteriormente con ningún soñador, ¿y cómo voy a saberlo? Ay, 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 bueno, vamos de vuelta para tasajearla, ¿no? Puta madre. No había forma, ¿cómo lo iba a saber? Aquí estamos, vale. Bueno, vamos a tasajearla de una vez. Vamos a matarla dos veces porque ya se supone que está muerta, ¿no? Ah, ok, supongo que ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Pi, pi, pi. Mantén círculo con... Ah, ok. Mm. Oh, cinemática, a ver. Bueno, tan cinemática no era. Beast, bestia. Se quitó el seguro ahora sí. Oh, mira, es la minita cuernuda. A ver. Has matado a la bestia y te diriges al objetivo. No habría evitado que esto pasara
pero me ha dolido no hacer nada. ¿Qué? Podrías pensar que soy insensible, pero no es así del todo. No elegimos a nuestras madres o las circunstancias de nuestro nacimiento. A pesar de todos los males de este mundo, me alegro de que me diera la vida. Ok, ¿es su mamá entonces de la Hornet? ¿Pero qué tan mamá de la Hornet era? ¿O nada más es como que... ¿Cuál es la palabra? ¿Un antepasado? ¿No? Porque según el juego, pues, todos estos soñadores, pues, pasaron un montonazo de tiempo, ¿no? Y me imagino que sí se refiere a que es como que su madre antepasado, por así decirlo. Es una gran duda que tengo pendiente solo al dejarla marchar y hacerme con el peso del futuro en su lugar. Puedo empezar a pagar mis deudas. ¿No tienes nada más diálogo? Déjame ahora, fantasma. Permíteme un momento a solas antes de que esta alcoba se convierta para siempre en un santuario. Ok. Bueno, supongo que sí. Ahora sí puedo buscar la salida. A ver. Ah, no es por acá. Ah. Y pues, ¿quién sabe dónde está la salida por acá? Puede que esté... No, pues realmente quién sabe. No tengo idea. Pero pues vamos a explorar un rato por acá entonces. Oh, de repente ahora sí tengo que ir a donde estaba el casco ¿no? El cascote De repente ahora sí tengo que ir para allá. Y pues nada, ya puedes ir por el boss final. Oh, ya puedo ir por el boss final. Sí, me lo imaginaba. Ok, según el juego, o al menos según lo poco que he entendido del juego es que... Ok, este sacrificio que hicieron los soñadores y toda la gente envuelta, ¿verdad? No podría decir otros personajes porque pues no tengo ni puta idea porque el juego no te dice nada más. Este... Este sacrificio que hicieron los soñadores fue para detener todo este apocalipsis que causó que todo este mundo se fuera a la burger, pues básicamente, ¿no? Y prácticamente ellos fueron quienes sellaron al boss final, quien sería el perpetuador de toda esta masacre, por así decirlo, ¿no? Entonces nosotros estamos desbloqueando y prácticamente los sellos, ¿verdad? Que vendrían siendo los soñadores, para poder tener una oportunidad contra el boss final y esta vez no solamente sellarlo, sino que derrotarlo para siempre. O sea, como Final Fantasy X, ¿verdad? Oh, ¿alguien estuvo por ahí? Leatzo, gracias por el follow. Oh, Leatzo, muchísimas gracias por el follow, mi bro. Sí es cierto. Qué raro, no escuché al Crashito. ¿Sí apareció el Crashito Jason? Muchas gracias, Ah, la Etzo, no Leatzo. Perdona, ¿cómo se llama? La dislexia. ¿Cómo se llama? Pero muchas gracias por el follow. Sí, ahí según me parece. Mm, aunque, pues, no se ha comunicado en el chat. De repente, tal vez es un bot. Por favor, confirma si es que no eres un bot. Ya estamos bastante acostumbrados a los bots, porque incluso los bots vienen también de vez en cuando y dejan su follow, y como son bots, pues después las cuentas se desactivan nada más. Puede que sea un bot también.
Ajá, por eso me di cuenta, estaba en la pantalla de persona. ¿Era un bot entonces, Jason? A veces puede ser, pues, ¿no? Y el hecho de que no se haya expresado en el chat me hace pensar que sí también. Entonces, Jason, esa... ok, spawneó de nuevo. Esto que acabo de decir de las semejanzas con Final Fantasy X, ¿es acertado o no es acertado? O a medias. Por supuesto que no va a ser al 100% porque pues tendría que ser así muy muy pro como para adivinar todo. Pero algo más o menos así debe ser, ¿no? Es lo que yo entendí. Es las... Son las herramientas que el juego me dio para entenderlo más o menos, ¿no? Fuck, este bro de aquí de nuevo, me había olvidado. Ok, muerto. Pues ni idea. Pero si tú ya te terminaste el juego, ¿cómo que ni idea? Además también te jugaste el Final Fantasy X, me dijiste, pues. Mm, a ver. ¿Dónde es que estaba el casco este? Por ahí debe estar. Ah, no, no era por aquí, ¿o sí? No, es que estoy más perdido, efectivamente. Otro bro. Otro bro de estos. Ah, lo lancé del otro lado, puta madre. ¿De nuevo? No me leyó el input de nuevo. Porque esta vez sí me aseguré de hacerlo hacia la izquierda. De repente fue el cooldown del dash, ¿verdad? Bueno, ni modo. No, pero estoy perdido, ¿eh? Ahí viene de nuevo. Bueno, voy a tener que ir por él, tal vez. ¡Ah! Ahí está. Uh, estuvo cerca. Realmente no recuerdo dónde estaba el casco este. Ah, voy a tomarme mi tiempo. Oh, aquí es donde estaba la oruguita bebé. Oh, otro bro de estos. Es que son muy molestos porque no me dejan pasar. Y no puedo explorar tranquilo. Oh, mira, aquí está la minita cuernuda. De repente nada más tenía que ir por acá, ¿no? Por acá debe estar el banquito, si es que no me equivoco, tal vez. Aquí está, de hecho. Dice, para mí no fue un juego que me marcara como para acordarme. Ah, ok, ok, vale, vale, entiendo. Em, ¿Te refieres al X? ¿Al Final Fantasy X o a este juego? Bueno, pero básicamente lo que acabo de explicar es la trama del Final Fantasy X. Entonces, pues sí, ¿no? Estas deidades. Están todos desvividos estos, hermano. Oh, aunque me hubiese gustado ir a donde estaba el casco, huevón, porque de repente hay algo. De repente apareció algo nuevo.
A ver, vamos a checar dónde está, huevón. Ah, me pegó. Oh, es que es muy rápido. Ok, ya sé más o menos cómo hacerlo. Me tardé mucho esta vez. Creo que ya le agarré el timing. Ahí está. Sí, ya le agarré el timing. Esta vez sí me pegó. No hice de suficiente spacing acá. Yo usando mis términos de juegos de pelea, ¿no? Spacing. Mm, Bueno, aquí está el casco de nuevo. Supongo que no fue nada en particular. Ah, tal vez como solamente decoración. Es que parece realmente que fuese a hacer algo importante. Ah, pero ni modo, no hay nada. Nos vamos entonces. Oh, no, primero el banquito para recuperar vida. Ahí está. Yo creo, Jason, que estaría bueno, antes de enfrentarnos al boss final, ir a estas zonas donde estaban bloqueados con esta... con esta cosa oscura, ¿verdad? Y luego ya irnos, con el boss. Creo que sería una muy buena idea, de hecho. Investigué a nuestro amigo el Leazzo y no creo que sea un bot. ¿No es un bot entonces? Qué raro. Porque nada más dejó su follow. Pero no mencionó nada, no dijo nada en el chat. Tiene la cuenta desde el año pasado y hubo un tiempo donde estuvo activo el Twitch. En Twitch como streamer. Ah, mira, ve. Ah, pero me resulta extraño también, ¿sabes por qué, Jason? De repente la Etsu está viendo ahí el stream. De repente lo está viendo. Pero se me hace un poquito extraño porque, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien te sigue, el número de followers aumenta, pues, ¿no? Pero esta vez no me aumentó. Entonces, por eso es que también yo sentí que pudo haber sido un bot. Pero si no es un bot, pues no es un bot. Pero, estaría para checar entonces qué pasó por ahí. De repente viene en un rato más o cualquier otro día. No, pero la verdad es que no lo sé. A ver. Oh, esto me pasó la otra vez que estaba practicando también. Ok. Se está reubicando entonces el punto de apoyo. Eso es bueno. Mm, De repente nos dio follow y quitó su follow inmediatamente y se fue nada más. Tal vez se fue eso. No lo sé. Ahora qué seguito, hermano. Mm, a ver. ¿Hay alguien acá? Ah, sí es cierto, pues, ¿no? El del viaje rápido. Siempre me olvido su nombre. Es que como no es un personaje muy recurrente. Por eso. Mm, ok, entonces se podría decir que esta zona ya fue explorada al 100%. Ujú, sí, se podría decir, a menos que me falte algo. Ah, quisiera regresar, nada más para asegurarme de algo.
Sí, creo que vamos a hacer eso, de hecho, en vez, ¿verdad? De hacer un viaje rápido. Ok. En la vista de mod no me sale cuántos seguidores tienes. Teníamos 26 seguidores antes de que Laetzo dejara su follow. Entonces, por lógica deberíamos tener 27. Pero a mí me sigue apareciendo aquí 26. Es por eso que lo menciono. ¡Ah! Espera, ¿dónde estoy? Ah, ok, vale. Ok, no debo ir por abajo entonces. Oh, arañita, ok. Oh, eso sí lo recordé. ¡No! Ah, vale. Ok. Por ende, a mí tampoco me cambió el número. Oh, de repente, no sé, pues por eso se me hizo súper extraño también a mí, ¿no? Oh, mira, hay... Oh, mira, Jason aparece en usuarios como si fuese una persona. Aparece el Nightbot. Como si fuese un espectador. Aparece el Nightbot ahí. Qué raro, ¿no? Rarísimo, de hecho. De repente se anda... Se anda bugueando el Twitch hoy. Puede que sea eso. Un saludo para el buen Nightbot. And if anybody there speaks English only, well, greetings to the Nightbot account. Hey there. I don't get to speak English in this stream that often because, I mean, it's basically, I mean, my whole community is from Latin America, so it would make no sense for me to speak English. But in the case of a person coming to the stream that exclusively speaks English, or it's a native English speaker, well then, I still have the opportunity to be able to interact with them, for sure. Ok, basta. El del Knight es raro, pero el Elements está siempre. Sí, es un poco extraño. Entonces, no sé exactamente qué es lo que haya pasado. Por eso también decidí hablar en inglés de por si acaso. De repente sí es la cuenta real del Nightbot. No lo sé. No estoy seguro de eso. Nada más, por si las dudas, lo hice. Nunca está de más. ¡Ah! De hecho, estaría cool que llegue gente anglo al stream. Para poder practicar mi inglés, porque pues estoy muy inactivo con mi inglés realmente. No, pero con este aspecto de tener chat de diferentes comunidades es muy complicado, me he dado cuenta. Sería muy difícil para un stream mantenerse así como que con esa característica, ¿verdad? Y sería un stream muy inconsistente también. Yo he visto a un streamer que también habla español, pero que primariamente habla inglés, ¿verdad? Pero es un... Se siente muy inestable su stream, cuando a fuerzas tienen que hablar en inglés y a fuerzas tienen que hablar en español. La tuya por si acaso, dice. Entonces, me di cuenta al toque. Ok, a tener que hablar en dos idiomas en un stream
se siente, hace que el stream pierda calidad incluso. Se siente muy inestable que el stream sea así, ¿no? Con dos idiomas simultáneamente. Ok, ya no falta mucho. Ese fue puesto ahí estratégicamente para que no lo viera. Sí lo vi, aunque me tardé bastante en recuperarme, eso sí. Oh, ya se fue el Nightbot. Ok, vamos a lo que quería checar. Oh, ¿de repente hablar algo por acá? No, no hay nada. Ok. Pero pues siempre es muy útil saber un segundo idioma o hasta más. Recuerdo Jason. Ah, no, ya recuerdo la primera persona que vino a mi stream. De hecho, fue el primer día, o sea, el primer stream ever, o sea, de la vida. Vino este bro de la comunidad anglo. Y creyó que yo hablaba inglés. Bueno, que sí lo hablo, ¿verdad? Pero que creyó que pues nada más era... O sea, creía que era nativamente, pues, ¿no? De la comunidad anglo como tal. ¡Ah! Y el bro streameaba hasta un tiempo. Probablemente desde que yo empecé, se podría decir que él estaba empezando también al mismo tiempo que yo. ¿Verdad? Y estuve hablando con él un rato. No hablamos demasiado, la verdad, solo fue un poquito. ¿Verdad? Y hablamos un rato. Y pues nada más, pues, ¿no? Él me siguió y yo lo seguí. Pero él está inactivo ahora. Está inactivo y pues ni modo. Supongo que dejó de streamear. Pero ahí está su cuenta todavía, ¿no? Él streameaba exclusivamente juegos, shooters, FPS, pues, ¿no? Creo que streameaba Black Ops, si es que no me equivoco, o Warzone creo que era. No recuerdo. Dice, ¿no se dio cuenta por el tono de tez? No, lo más probable es que sí se haya dado cuenta, ¿verdad? Pero al momento de entrar, o sea, el momento inicial de entrar en mi stream es a lo que me refiero. Y es que yo también estaba streameando siempre en español. Por eso es que me dio curiosidad. Siempre hablé en español. Y cuando vino al stream, precisamente por eso es que me puse a hablar inglés. No que yo estuve haciendo un stream en inglés. De hecho, nunca tuve intención de hacer stream en inglés. Era chiste. Ah, ok, vale. No, pero es que creí que te referías a que no se había dado cuenta de mi acento, pues, ¿no? Oh, esto era lo que quería checar. Sombra afilada. Ah, un nuevo accesorio, ok. Oh, esto es un atajo. Ah, ya se me hacía raro que esta parte de aquí esté hecha así, sin ningún propósito. Ok. Creo que ahora sí vendría siendo, pues, hora de dejar esta zona, ¿verdad? Ya no hay más motivos para estar en esta zona. Prácticamente hemos explorado todo lo que había por explorar. Menos mal que pensaste eso porque me fui un poco para la mierda. Nah, ¿cómo se llama?
Eh, pero, o sea, lo hice más que todo porque... A ver, cuando tienes un segundo idioma, agarras mucha perspectiva de otras cosas. Entonces yo estaba pensando en ese espectro, teniendo en cuenta mi segundo idioma también. Se podría decir incluso que yo también formo parte de la comunidad anglo. ¡Oh! ¿Qué pasó? Esquipió frames el juego. De la nada esquipió frames el juego y hizo que pierda mi ritmo. Entonces, en pocas palabras, se podría decir que yo también soy parte de la comunidad anglo ahora. De hecho lo soy, porque consumo mucho contenido anglo. Entonces, efectivamente. Oh, aquí spawneaba este bichito, sí me acuerdo. Entonces, yo, lo estaba más pensando en de la forma en que... En que Estados Unidos hay un montón de tipos de extranjeros y que hay un montón de gente que tiene diferentes acentos hablando inglés. Entonces, de esa forma es como la tomé. Ah, no de nuevo. No sé por qué siempre pasa eso. Oh, pero aquí ya había estado también. No sé qué hago acá, por cierto. Ah, me equivoqué de dirección. No es aquí donde quería ir. Si no me equivoco, aquí había un accesorio o una habilidad, tal vez. Sí, aquí no hay nada, de hecho. Ajá, sí creo que había un accesorio aquí, no recuerdo bien. No recuerdo del todo bien. Pero creo que sí, estoy seguro que sí. A ver. Fue del otro lado. Tengo que regresar entonces. ¿Hay salida? Sí, sí hay salida. Ah, era por acá. Por eso me confundí entonces, puta madre. Ah, ya llegué, vale. A ver. Ok, por aquí es donde llegamos y por aquí es donde nos vamos también. Mapa actualizado, descubrí algo nuevo. No recuerdo. Creo que estoy más pensando en comer que en otra cosa. Ah, es que estoy también preocupado por mi técnica aquí. Oh, qué rápido llegué. Creí que me iba a dar más tiempo. A ver. El abismo. Oh, sí es cierto. Ahí fue donde agarramos la habilidad esta de poder pasar sobre las barreras oscuras. Pues debería ir a canales reales nada más, ¿no? ¿Por dónde era? Ah, aquí está la plataforma. Genial. Qué raro. Lo más seguro es que sí haya pasado, pues, ¿no? Eso, Jason. De que el bro dejó su follow y lo quitó ahí mismo nomás. Que por cierto, no había pasado antes, creo, en el stream. Debe ser primera vez que sucede.
No, no recuerdo algún caso similar. Tal vez voy a practicar cuando esté fuera de stream. O sea, voy a simular que estamos en stream, pero realmente no estamos en stream y... Como va a ser una simulación, me va a dar tiempo para poder ubicar exactamente, ¿no? El apoyo de la voz. Sí, es buena idea hacerlo, de hecho. Simular que estoy en stream, ponerme aquí, poner la laptop, ¿verdad? Y ponerme a practicar aquí un poco. ¿Dónde es que está la atención y el apoyo de mi voz? Ok, prácticamente pues ya estamos. Podríamos ir en cualquier momento a desafiar al boss final. Ah, qué pesado. Pero, como lo mencioné, creo que sería mejor idea explorar estas otras zonas que también incluían estas barreras oscuras y a las cuales pues no tenía acceso, ¿no? Prácticamente nada más para terminar de explorar lo último que había por explorar. A menos que después del juego... me pegó. A menos que después de terminar con el jefe se desbloquee una zona extra, por así decirlo. Lo cual es muy posible, de hecho. Pero pues no tengo idea, nada más estoy adivinando. Oh, sí. Una puerta con una cerradura simple. Oh, ¿debería abrir esto? Recuerdo que ahí estaba esta minita, ¿no? Que... Ah, no, era aquí. Oh, pero ya no está. Ah, no, no era acá. Entonces sí era en la otra locación. Dice, bueno, Atlus, una cosa es agregar otra planta en Mementos, pero otra cosa es que tenga 16 pisos. Para llegar a un X lugar por temas de spoiler. Si no me equivoco, Jason es la misma cantidad de Mementos en el original y en el Royal. A menos que hayan agregado algo nuevo. Que por cierto, Jason debería abrir esta llave, digo, esta puerta con una llave simple. Porque recuerdo que aquí había una minita, pues, ¿no? Estaba dentro. Esta NPC. Que tenía como que cuernitos así, ¿no? Pero no sé si valga la pena usar la llave simple ahí, pues. Es el tema. Por eso pregunto. Creo que por acá ya no había nada más. Ok, debería ir a Sendero Verde entonces. No recuerdo que haya una barrera oscura en páramos fúngicos, eso sí. No. Y creo que eso sería todo por las barras oscuras. Las barreras oscuras. Si quieres, hay llaves simples para cada cerradura simple. Ah, ok, si no, pues ya que estamos acá, vamos a usarla. ¿Por qué no? O la podría guardar para otra puerta más importante, tal vez. No lo sé, la verdad. Mi pregunta va más por el hecho de que pues podría utilizarlo, esta llave, para otra cosa más interesante. Y no tener que buscar la llave simple para abrir otra cosa, ¿no? No es como que te quedes sin llaves simples. El tema es que, pues, el tema es encontrarlas, ¿no? A eso es a lo que me refiero. Entonces podría guardarla para otra ubicación y no tener precisamente que buscarla para abrir algo en específico, ¿no? O sea, guardar esta llave que tenemos nada más para algo más cool, más interesante.
Es que esto de acá nada más era un pasadizo, se podría decir. Que está conectado con las alcantarillas, pues. ¿No? Entonces, no se me haría tal vez tan importante, a menos que haya algo nuevo dentro. Entonces, no lo sé. Uh, genial. A ver. Qué raro. Oh, no me deja tampoco investigar aquí, creo. Ah, no, a ver. Sí, lo más seguro es que haya pasado esto con el tema del bro de la Etso que apareció acá. Que pues dejó su follow y nomás se fue. Y lo quitó y se fue. A ver. De hecho, voy a checar en las alcantarillas para checar por acá. Debería estar accesible. ¿Dónde están? Ciudad de Lágrimas. Ah, tengo que entrar por la otra entrada. Me encanta este juego. Primera misión, detener a un profesor degenerado. Última misión, mata a Dios. Bueno, pues ni modo. Prácticamente en la mayoría ¿cómo se llama? De RPGs es así, pues, ¿no? Tienes tu grupito y haces todo tu viaje, ¿verdad? ¿Y qué sucede al último? Pues, adivina qué, mi rey. Te toca matar a Diosito. Oh, el Hollow Knight entonces es el boss final, ¿verdad? Creo que sí, ¿verdad? Creo que me acabo de dar cuenta, porque ahí están los soñadores, pues. Antes no entendía esta estatua, porque pues aún no habíamos descubierto a los soñadores. Esto debería ser representación a lo que vendría siendo pues el sellado del boss, ¿no? Ujú. En la cámara negra, muy por encima de aquí, gracias a su sacrificio, Halness se mantiene eterno. A ver. Pues ya estamos prácticamente en la recta final del jueguito. Oh, aquí era donde quería entrar, vale. Y pues nada más vamos a terminar de explorar todas estas zonitas. Un kamikaze. Todas estas zonitas en las que no teníamos acceso anteriormente. Y pues... se podría decir que eso sería todo por el jueguito. Dice, ajá, tienes que matar... Ah, pero no me digas, Jason, ¿qué onda con los spoilers? No era necesario decirme eso. No era necesario decirme que era pariente nuestro. Ah, otro ser hueco igual que tú. Ah, pero no es hermano hermano entonces. Solamente es como que de la misma especie se podría decir. A menos que sea hermano directo. Ya viste, por eso ya la cagaste. Ya me pasaste spoilers. Puta madre. Oh, acá está este bro. A ver. El agua me trae todo lo que deseo. Solo necesito encontrarla. También te trajo aquí. ¿Tienes hambre? Compartiré conmigo mi comida, si me das geo.
A ver, vamos a darle un poquito. No recuerdo qué me daba. Creo que no me daba nada. Ah, este juego es mío. No tienes que recuperarlo. Ten, lleva tu comida cuando te vayas. Ah, entonces sí me dejó algo. Ah, un huevo podrido. Ok. No le quiero comprar nada más. A ver. Uy, ¿esto? Ah, no es nada. Chucha, por acá tengo que bajar en otro lado. Oh, me estoy yendo por el lado incorrecto, de hecho. Es de este otro lado. Ok. Está por aquí cerquita el banquito. Y pues como que ya tiene un buen rato desde la última vez que guardé en un banquito, pues nada más hay que aprovechar de que está por acá. Ok, de vuelta. Dice, pero man, me sorprende lo poco que razonas en el Halo y en el Persona. Ni siquiera te diste cuenta que antes, en lo más profundo, también estabas matando a tus hermanos. O más bien tus almas, como lo haces con la tuya. Se te da un poquito mal atar cabos sueltos. Pero es que por eso digo que el juego no te menciona nada. O sea... no te menciona nada, pues. ¿Cómo voy a saberlo? El juego te da indicios nada más de cosas. Entonces, por eso lo que mencioné fue generalmente lo que me imaginé de la trama. Y por lo mismo de que no te dice nada en específico, pues, ¿qué te puedo decir? No voy a imaginarme nada nuevo porque me falta información, ¿no? A ver. Ah, no es por acá. Ah, es cierto. A ver. A ver. Chucha. Qué raro, fue como si me hubiese quitado 2 de vida. Fue el mismo casi efecto. Ah, ok, pero por acá sí es. O sea, los soñadores para mí nada más eran como que entidades y ya. Como en cualquier otro jueguito. Donde hay así tipo que entidades así súper importantes. Yo creí que nada más eran eso. Y es que cumplen ese rol, ¿verdad? Entonces, detalles en específicos, por eso menciono, es que hace falta información. Entonces, yo nada más voy con la idea general. Creo que no era acá. No, sí es acá, ok. Oh, wow. ¿Por dónde era? Ah, era del otro lado entonces. Era por abajo. Ah, ok, no era por aquí. Vale, tengo que seguir bajando de a poquito. Dice, las cosas son obvias, solo tienes que pensar con claridad. Sí, solo son eso. Ah, entonces son solo entidades. Pues eso es justo lo que dije. Pero de que sean... O sea, las cosas no son obvias y para una persona no lo es obvio. ¿Verdad? Entonces, es por eso que la gente tiene dudas. Aunque... Bueno, pues yo más que todo iba con la idea general del juego. Y esos ya vendrían siendo como que datos muy específicos.
¿verdad? Y como el juego tampoco te suelta demasiado, como que demasiados datos específicos y así, porque todo lo toma como una simbología, ¿verdad? Entonces, ¿qué te puedo decir? Si es que me falta información, pues nada más tomo la idea general del juego. Ah, qué raro, a ver. Creo que no era por acá. Recuerdo que esa entrada tenía como que cierto truco. Y por eso es que lo planteaba similar, como similar de Final Fantasy X, porque es básicamente la misma premisa. Entidades que sellaron a un ser maligno, por así decirlo, ¿no? Pero que pues no es exactamente los detalles, pero es la forma en como yo me la planteé. Oh, creo que debieron bloquear entonces aquí la entrada que había antes. Y por eso es que ahora para acceder ahí nada más necesitas una llave. Ok, vale, ya entiendo. ¿Mm? Dice, yo a esta altura del juego ya me sabía más del 90% de la historia. Debe ser mi costumbre de jugar tantos Souls. Lo más seguro es que sí, ¿no? La costumbre, pues, ya te hace plantearte otro tipo de cosas, ¿no? Pero por ejemplo, si a mí el juego no me da información específica, yo nada más me hago una idea general de lo que vendría siendo el juego. Y pues, de esa forma igual, es como puedo experimentar el juego. Porque, por ejemplo, imagínate pues, ¿no? De ese tipo de gente que si no le explican todo al 100%, no es capaz de poder disfrutar algo, ¿verdad? Entonces, si hay algo que yo no comprendo, pues nada más me hago una idea general del juego y realmente no es necesario explicarme al 100%. Detallitos, ¿verdad? A ver. Ah, ¿dónde está la salida? No, no es por acá. Ah, no. Oh, no, no es por acá. Entonces, efectivamente, las cosas no son obvias para alguien que tiene dudas, pues, ¿no? A ver. A ver. Mm, uh. A ver. Oh, no me acordaba de este bro. Ah, mira, con este bro podemos utilizar todos nuestros geos que tenemos. No me acordaba de él. Y por eso se me hizo curioso el icono que aparecía ahí. Dije, ¿qué es esto? A ver. Diario del errante, pues. Un diario del errante, ¿eh? Aunque son hallazgos comunes en el reino, disfruto mucho descifrando sus textos. En su conjunto cuentan una macabra historia. Parece que aquellos que viajaron a las ruinas de Hallownest compartieron el mismo aciago destino. Ajá, huevo arcano. Ah, parece un simple huevo, pero en realidad es una valiosa reliquia que data de antes del origen de Hallownest. Te pagaré una pequeña fortuna por él. Por favor, véndemelo. Pues sí paga bastante, pero pues el geo ya no importa tanto a estas alturas. Dice, ¿un huevo arcano? Un huevo arcano. Es un objeto de lo más antiguo.
Esas reliquias son el premio a mi labor. Tienen un conocimiento escondido, además es sumamente difícil y requiere un trabajo meticuloso extraerlo. Aunque a una gran sabiduría se le puede sacar resplandor. Esta civilización reclama ser la primera, pero algo más existió en este lugar antes de Hollownest. Cada huevo ofrece un breve destello de esa edad olvidada. Ídolo del rey, un icono del rey de Hollownest a quien se le veneraba como un dios dirigente. Está hecho con un misterioso material blanco y es muy raro y muy valioso. Si me lo vendes te pagaré un buen precio. Pues hay que venderle todo, ¿no? Aunque al principio decía comprar, pero pues ya no tiene nada que comprarle. Pues creo que esto no va a servir de nada, entonces pues le vendemos todo. Oh, me gusta su voz. Ah, bueno, tal vez ya no tanto porque se repite demasiado. Que por cierto, este juego tiene un idioma inventado, ¿verdad? Como muchos otros juegos que pues inventan un abecedario y prácticamente un idioma propio. A ver. Estamos súper cerca de hacer como que 12.000. Recuerdo que mencionaste eso, Jason. Oh, mira, ahí tuvo un diálogo nuevo. Muy cerca de los 12.000, de hecho. A ver. ¿Cuánto vamos de streamcito? Ok, nada, terminamos entonces. Yo creo que sería bueno regresar a Boca Sucia y después partir al resto que nos queda, ¿no? Oh. Vale. Ya se hicieron los 12.000 incluso. A ver. Ok. No falta mucho. A ver. Oye, ¿qué hace este broca? Es que no es aquí, pues. A ver. Esa es la parte de arriba incluso. Ahí está. A ver. Sí es cierto. Ok, sí, Boca Sucia. Ok. Prácticamente con esto estaríamos culminando acá, pues, ¿no? Ajá. Apareció de nuevo la oruga esta que salvamos. ¿Tendrá algún diálogo? Antes tenía, o creo que no. De repente no. No, nada nuevo. Ok. Entonces, pues...
eso sería el streamcito de hoy, huevón. Ay, ay. Am, a ver, yo creo que si no es en el próximo stream de Hollow Knight, tal vez sería al que le sigue. Prácticamente que nos estaríamos enfrentando al boss final, pues, ¿no? O sea, con el tema de la exploración y siendo que nada más es como que... eh, debe ser, no debe ser como que zonas demasiado grandes que están detrás de estas barreras oscuras. Entonces yo considero que pues probablemente que no nos vayamos a tardar demasiado. Por eso es que digo que si no es el siguiente stream, pues máximo es el que le sigue, ¿verdad? Y pues con eso estaríamos concluyendo con el juego, weón. Ha sido súper cool, weón. Como con todo juego, tienes cosas buenas, cosas buenísimas y cosas malas y pues que eh, no llegaron a terminarme, tal vez, al menos personalmente, eh, a convencerme del todo, ¿verdad? Y pues, para todo hay gustos, la verdad. Para todo hay gustos y eso es realmente lo que hace interesante que cada producto sea súper diferente y distintivo del uno con los demás, ¿no? Y bueno, vamos terminando el streamcito. Muchas gracias a todos los que andaron por acá. Por supuesto, al buen Jason que siempre anda por acá acompañándonos. Por supuesto. ¿Quién más estuvo acá temprano? Creo que Arcadia estuvo acá un rato temprano, ¿verdad? Que nada más vino, que dijo que venía a saludar un ratito y nada más. Y a la Etso, que yo y Jason acá andamos súper confundidos de que no sabemos exactamente qué es lo que pasó. ¿Verdad? No sabemos exactamente qué pasó. Que según. Que según nos dio follow y de repente lo mismo que pasó, pues. Y dio su follow y nada más lo quitó. Y se piró, ¿no? Ay, ay. Que no había pasado anteriormente. Entonces, supongo que nada más quería ver si es que había una alerta, tal vez, ¿verdad, Jason? Nada más quería ver si es que había una alerta de follower activado. Y nada más le dio a follow. Vio que se activó la alerta y se fue. No lo sé, eso es lo más probable que haya pasado, pues, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el streamcito de hoy. Ahí nos vemos, Jason. Y pues yo me voy a cenar. Y bueno, pues, chao, chao.